¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Espero que todo bien por allá. Les voy a hacer un resumen de cada una de las clases, ¿vale? Lo más probable es que hacer un video largo, así que no se preocupen. Les voy a ir dejando en el video lo que son las secciones para que lo vayan viendo de forma ordenada, ¿vale? Como podrán darse cuenta, la primera clase de método científico se desglosa bastante por acá, así que vamos a ir viendo de cada clase, ¿cierto? Vamos a ir viendo secciones así, ¿ya? Ya de método científico, bueno, la definición, claro, validación o descarte de hipótesis. Lo que se busca, obviamente, es tener una información que sea correcta, ¿ya? Y esa información correcta, pues se va a validar justamente en base a qué tan bien estuvo estructurado ese estudio, ¿cierto? El procedimiento experimental y demás y todo, para ver si es que se valida la hipótesis, si se descarta la hipótesis. Recuerden que todo esto tiene que ver con pensamiento también científico. Y estamos hablando de una investigación pues basada en el empirismo porque hay pruebas, ¿ya? Por eso de hecho es una medición rigurosa, súper objetiva, por eso es un método científico. Lo que se busca es hacer más y más conocimiento, ¿ya? Pero con una validez, ¿vale? Esa es como la idea detrás. Ya, en cuanto a las etapas, recuerden que comenzamos con observación, ¿cierto? Es decir, recoger la información. ¿Qué datos tenemos? ¿Vale? La observación es básicamente eso. Hay un dato, ¿cierto? Y en base a ese dato, pues los vamos a aterrizar a lo que es el planteamiento de un problema. ¿Cómo se delimita? Con una pregunta de investigación. Que esa pregunta de investigación tiene que sí o sí tener cierta estructura, igual que la hipótesis. De hecho, van de la mano. El planteamiento del problema y lo que es hipótesis. Las dos, ¿ya? Debe tener variables, es decir, factores que se van a enfrentar y que ustedes los van a poder medir. Recuerden que las variables son eso, ¿sí? ¿Qué datos tenemos? Hubo un cambio de color, se notó alguna baja de temperatura en algo. Ya, perfecto, es un dato, ¿sí? Y en base a ese dato, en base a la curiosidad que nos despierta, en fondo, ese dato, ¿cierto? Vamos a plantear un problema. Y ese problema, esa delimitación, se tiene que dar en base a una pregunta, que esa pregunta debe tener cierta estructura, así como es la hipótesis, ¿vale? Ambas, de hecho, tienen que sí o sí contemplar lo que son las variables, ¿sí? Tanto en la pregunta, ¿cierto?, de investigación, en donde se está delimitando el problema, ¿cierto?, así como la hipótesis, ¿bien? Y aquí me refiero a que tanto pregunta como hipótesis debe tener las variables en juego, ya sea dos o más variables, ¿cierto?, pero mínimo dos variables, ¿vale? Para que esté bien estructurado, ¿ya? Y en cuanto a la hipótesis, pues claro, es un supuesto que se extrae a partir de lo que es la pregunta de investigación, ¿ya? Es decir, ejemplo, les voy a colocar aquí un ejemplo en base a algo muy, muy simple. Supongamos que tenemos una plantita y supongamos que esta plantita, ¿cierto? La observación es que bajo una cierta sustancia X, bueno, me lo voy a inventar para que tengamos una cierta lógica detrás, hay indicaciones, ¿cierto?, de que si usamos esta sustancia X, la planta, que normalmente, por ejemplo, crece hasta ese punto, hay indicaciones que tenían que crecer mucho más grande gracias a esa sustancia X. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy planteando una problemática en donde yo digo, a ver, ¿es cierto que esta sustancia X genera ese efecto de mayor tamaño en lo que sería la planta? Entonces, fíjense que aquí vamos a ordenar la idea, ¿sí? El planteamiento del problema, ¿cuál sería? Tendría que ser, por ejemplo, ¿influye la sustancia X en el crecimiento de la planta? Eso sería sí o no, ¿cierto? Sería una pregunta cerrada. Entonces, modifiquemos la pregunta y llevémoslo a algo un poquito más concreto. ¿Qué efecto tiene la sustancia X en el tamaño de la planta? ¿Se dan cuenta? Ahí ya estamos involucrando lo que es una coherencia, como les digo, ¿ya? Es decir, estamos involucrando las dos variables, por un lado lo que es la sustancia X y por otra lo que es el tamaño de la planta. Entonces, después de esa pregunta, la podemos aterrizar a lo que sería una hipótesis, en donde decimos, por ejemplo, que la sustancia X genera un efecto estimulante en el crecimiento de la planta. Entonces, fíjense que ahí la sustancia X ya la estamos involucrando, ¿cierto? Da igual cuánto, por ahora no va a ser como tan preciso decir, en esta concentración o en esta cantidad de la sustancia sí o sí va a crecer más. No, estamos simplemente involucrando a la sustancia X que está presente, ¿ya? Y el crecimiento de la planta sería la otra variable, ¿sí? Y ahí es donde viene, si se dan cuenta, lo que es el tema de variable experimental, o sea, perdón, variable dependiente, variable independiente, ¿ya? La variable independiente, que en todo caso está más abajo, la variable independiente, recuerden que es la que ustedes controlan, ¿sí? Es decir, en este caso, deciden la sustancia, en el ejemplo, ¿cierto?
que van a utilizar. Entonces la sustancia X o la concentración de la sustancia X sería la variable independiente porque ustedes controlan, ustedes manipulan. ¿Ya? La que pueden manipular es la variable independiente. Y el efecto estimulante, es decir, el crecimiento de la planta, hasta dónde va a crecer, va a ser el efecto, ¿cierto? O el resultado de lo que ustedes hicieron con la sustancia X. Ejemplo, si llega a ser correcto, porque obviamente es un supuesto, recuerden, eso quiere decir de que, digamos, tengo este lápiz, aquí, ¿ya? Si yo a este lápiz digo, le voy a aumentar más, estoy dándole más sustancia X, entonces el crecimiento de la planta va a ser mayor. ¿Sí? Entonces, el crecimiento de la planta va a ser la variable dependiente porque está viendo un efecto en base a lo que yo estoy haciendo acá. Si le doy menos, entonces va a crecer menos. ¿Sí? Hay una causa, que sería la variable independiente, y el efecto, que sería el resultado de la manipulación de esa variable. ¿Qué es lo que hace la hipótesis? Pues orienta la investigación, ¿cierto? Porque nos da un patrón, un marco, ¿cierto? Y tiene que ser sometida a prueba, ¿vale? Después, en la experimentación, pues simplemente enfrentan las variables, por eso causa-efecto, es decir, variable independiente, manipulándola, versus la variable dependiente, el efecto, ¿sí? Y aquí se subdivide lo que son los grupos, ¿vale? Grupo experimental, ¿qué va a ser el experimental? Va a ser aquellos elementos dentro de la experimentación que está la variable presente, es decir, que tiene la sustancia X, en este ejemplo que estábamos viendo, ¿ya? Y el grupo control, ¿por qué el control es importante? No tiene la variable presente. ¿Sí? Es decir, no tienen la sustancia X. ¿Por qué es importante el grupo control? Recuerden, es para comparar la variable experimental, ¿cierto? O sea, el grupo experimental con la variable involucrada, donde va a haber un efecto, donde está presente la sustancia X en este caso, y el grupo control no la va a tener, entonces podemos comparar. ¿Para qué sirve? Para que en caso de que ocurra algo raro, ¿ya? Ejemplo, que la hipótesis decía de que las dos plantas iban a crecer más, o sea, perdón, que la planta iba a crecer más con la sustancia X. Pero en este caso, si el grupo control crece al mismo tamaño del grupo experimental, entonces algo pasó, ¿sí? Porque teóricamente lo que debería ocurrir es que el grupo experimental es el que tendría que tener el tamaño mayor, ¿me entiendes? ¿Sí? Entonces, por eso el grupo de control es importante para tener una variable de referencia, ¿cierto? O un grupo de referencia para decir, esta no la tiene, entonces mi grupo experimental sí está teniendo los resultados que estoy buscando. Resultados, ¿cierto? Análisis, netamente tomar los datos que se recogieron, analizarlos, contrastarlos, compararlos, ¿cierto? Hacer una discusión de resultados también. Conclusión, es decir, las ideas finales del experimento y si se valida o se rechaza la hipótesis. En caso de que se rechace la hipótesis, lo ideal que hay que hacer es reestructurar la hipótesis, volver a someterla a experimentación hasta dar en el fondo en una validación de la hipótesis y así contribuir a lo que sería el conocimiento, ¿cierto?, de la sociedad con la publicación y comunicación de esos mismos resultados y conclusión a todos. Con la otra sección, que en este caso son ciertos conceptos científicos importantes, que son básicos, ¿sí? Directamente teoría, un cuerpo de conocimiento, ¿sí? Es decir, mucha investigación detrás que ya está validada, por eso que aquí le aparece muchas hipótesis relacionadas y que están sustentadas. ¿Vale? Es decir, resultados consistentes que se fueron repitiendo, entonces es válido. ¿Para qué sirve toda esa información? Es para explicar el fenómeno. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo analizarlo en detalle? ¿Vale? Cómo es justamente la teoría celular, todo lo que nosotros vimos también en clases, la teoría de la selección natural, que tiene mucha información, entonces sustenta todo ese conocimiento para decir, esto funciona así, ¿ya? Ley, en cambio, es un cuerpo de conocimiento, pero para describir el fenómeno, es decir, literalmente cómo funciona paso a paso, ¿ya? Y las leyes, como las leyes de Mendel, como las leyes de Newton, como las leyes de la termodinámica, estamos involucrando acá lo que es conocimiento como tal que describe el fenómeno en términos matemáticos, ¿ya? Entonces, por eso es precisa y exacta. En principio, en cambio, también involucramos ideas, cierta información para describir un fenómeno, pero sin matemática, ¿vale? Y lo que es modelo pues es una representación lo más fiel posible de la realidad, ¿vale? Por lo general, alguna representación simplificada. Esta parte de razonamiento científico es básicamente el cómo pensar, ¿sí? El cómo dirigir acá, espérenme un poco, ese tipo de pensamiento, es decir, deductivo, ¿cierto? Cuando ustedes tienen ciertas premisas generales hacia conclusiones específicas. Es decir, todos los mamíferos, ¿cierto? O todas las sillas tienen patas, ¿sí? Todas las sillas tienen patas. Entonces, esto tiene patas, entonces es una silla. ¿Sí? De premisas generales, es decir, de todos o muchos, ¿cierto? A conclusiones específicas, ¿cierto? De llevar toda esa información a algo más concreto, ¿ya? Y el razonamiento inductivo es una forma de pensar al revés, es decir,
de premisas específicas, ¿cierto?, a conclusiones generales. Es decir, tenemos, esta estructura tiene patas, esta también tiene patas, pero no son animales, ¿cierto? Ya son objetos. Entonces, tiene pata, tiene pata, tiene pata. Entonces, todas las estructuras, ahí viene la premisa, o sea, el paso de premisas específicas a conclusiones generales, es decir, esto tiene pata, esto tiene pata, esto tiene pata, y ¿qué quiere decir? De que todas las estructuras que tienen patas, ¿cierto? Son sillas, ¿vale? Ahí es donde viene ese viaje en el fondo de forma inductiva en vez de deductiva. Y en cuanto a la última parte de esta primera sección de la clase número uno, en el fondo, de método científico, el análisis de los datos, la estructura de los gráficos, aquí es donde justamente se ordenan lo que son las variables independientes dependientes, ¿sí? Recuerden que siempre, pero siempre va a estar en este orden. En el eje X siempre va a estar la variable independiente, la que ustedes controlan, ¿sí? El tiempo, ustedes lo controlan. En el ejemplo que estábamos hablando, la concentración de la sustancia X, ustedes lo controlan, ustedes lo miden, ustedes lo determinan, ¿sí? Ustedes lo definen, ¿ya? Y va a ser la causa, ¿sí? En base a esa manipulación de la variable independiente, entonces va a darse un efecto en el eje Y, donde está la variable dependiente, que depende de la otra, ¿ya? ¿Vale? Siempre es así. Si está al revés, hay un error, ¿ya? A nivel de la estructura de la investigación. Bueno, este era un asunto de los tipos de relación, pero esto es simple, ¿ya? O sea, directamente proporcionales, las dos variables suben o bajan, inversamente proporcional, ¿cierto? Uno aumenta la otra sube. La segunda clase de composición química de los seres vivos, pues aquí es un poquito más amplio el asunto, ¿cierto? Porque tenemos bioelementos, ¿ya? Es decir, los elementos de la vida que están distribuidos de diferentes formas en la naturaleza. Los macroelementos, ¿cierto? Que son los principales, es decir, porque son macro, porque tienen una gran participación en el fondo dentro de lo que es la materia como tal, la materia viva. Lo que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, ¿cierto? 96% es su concentración en el fondo en la naturaleza. Microelementos, ¿cierto? Sodio, cloro, potasio, calcio, ¿cierto? Un 3%, que son eh, menos participación, pero igual son importantes, ¿vale? Y oligoelementos, lo que son elementos que están en unas concentraciones muy bajitas. Dentro de esta categoría, recuerden que aquí involucramos las biomoléculas inorgánicas versus las orgánicas. De las inorgánicas, tienen que recordar que son elementos, o compuestos, mejor dicho, simples, ¿ya? Sencillos, pequeños, ¿vale? El agua, por ejemplo, es inorgánica. Es cierto que sirve para un montón de cosas, ¿cierto? Disolvente universal, transporte, estabilizador térmico, ¿ya? Ácido base, que son ciertas moléculas, ¿sí? Ciertos iones que tienen ciertas cargas y todo, que van a participar en el fondo de lo que es la escala de pH, ¿sí? Sales minerales, ¿cierto? Mantienen lo que son presión osmótica, ciertos cofactores, ¿vale? Y lo que son gases. Todos estos son biomoléculas inorgánicas, simples, ¿ya? Sencillas. Pero no obstante, vamos a tener esta parte. Esto es lo esencial, o lo más central de la clase, ¿cierto? Las biomoléculas orgánicas, ¿vale? Recuerden que de cada uno, que es lo que yo les voy como indicando, ¿cierto? De hecho, hay un resumen que les voy a mostrar acá, que está en los PPTs. Recuerden que tienen que contemplar ciertos criterios de comparación, es decir, de qué están formados, cuáles son los elementos, es decir, tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, es un número, cuál es el tipo de enlace, clasificación y función. Ahí está, ¿ya? Y esto es lo que tienen que recordar. Estos son los puntos clave para comparar lo que serían las diferentes biomoléculas orgánicas. Carbohidratos, por ejemplo, ¿cierto? Van a ser los denominados azúcares, ¿ya? Tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿ya? Esto se lo voy a mostrar acá, ¿ya? Recuerden que esto acá en la clase número 2 van a tener al final ciertos resúmenes en base justamente a eso, ¿ya? Así, ¿ven? Elementos principales de los carbohidratos, ¿cierto? Ciertos elementos principales, unidades básicas de construcción, que sería el monómero, ¿cierto? Monosacáridos, en donde ahí, por ejemplo, está la glucosa, ¿cierto? La fructosa y demás, ¿ya? ¿Cuál es el tipo de enlace? Que recuerden que aquí los enlaces se forman, ¿sí? Por síntesis, por deshidratación, ¿ya? Eso también está aquí en una parte de la clase, ¿eh? Esto era clave, ¿ya? Recuerden que para formar el enlace, ¿cierto? Se libera una molécula de agua, ¿sí? Eso es lo que se conoce como síntesis por condensación. Si es que se requiere romper el enlace, pues se incorpora agua, ¿cierto? Y en ese caso se llama hidrólisis, el proceso. Eso ocurre en cualquier reformación de enlace, ¿ya? Entonces aquí los monosacáridos se van a ir uniendo por enlace glucosídico, ese es el tipo de enlace. La clasificación aquí va a depender de la cantidad de unidades básicas, es decir, de monosacáridos que están formando parte de esa cadena, ¿ya? Como monosacáridos cuando es uno, disacáridos cuando es 2, oligosacáridos cuando son de 2 a 10, ¿ya? Y polisacáridos cuando ya son miles de unidades, ¿ya? Función biológica del carbohidrato,
energía a corto plazo, ¿sí? Principalmente eso en cuanto a la parte energética y estructural a nivel de ciertas estructuras, valga la redundancia, como lo es la pared celular, por ejemplo, en hongos de quitina, la pared celular en células vegetales, ¿cierto? De celulosa, hemicelulosa, pectina y varios más, pero son también polisacáridos. El glucógeno, ¿cierto? Que sería, tiene, ¿cierto? Una función de reserva, pero en animales, ¿vale? Y el almidón, reserva en vegetales, ¿vale? En el caso de, pues aquí tienen, aparte de CHO, ¿cierto? Carbono, hidrógeno, oxígeno, un poquito de nitrógeno y un poquito de fósforo, ¿ya? Unidades, entre comillas, unidades básicas, ¿cierto? Van a ser los ácidos grasos y el glicerol en el caso de lo que son los triglicéridos. Y acá hay cierta clasificación de acuerdo a su composición y la estructura en el fondo que tienen, ¿ya? Porque los saponificables son los que se pueden saponificar, es decir, los que tienen ácidos grasos y que pueden tratar esos ácidos grasos para convertirlos en jabón o detergentes, ¿ya? Por eso son saponificables, ¿vale? Entonces, todo lo que sea saponificable tiene ácido graso. Los insaponificables no tienen ácido graso, tienen otra estructura que son unos anillos, ¿vale? En donde la molécula basal va a ser los esteroides, dentro de los esteroides está el colesterol, ¿vale? Que el colesterol es súper importante porque regula lo que es la fluidez de las membranas, ¿ya? De hecho, justamente estas membranas así, ¿cierto? Pueden tener, en el caso de célula animal, ¿cierto? Lo que es el colesterol, ¿cierto? Y regula esa fluidez. Mientras más colesterol, más rígida es, ¿ya? Y no resiste lo que serían uso de temperatura, ese tipo de cosas, ¿vale? Y el otro uso que se le da al colesterol es utilizarlo como precursor de hormonas sexuales, ¿sí? Hormonas sexuales como estrógeno, progesterona, testosterona, ¿ya? Entonces, en función biológica, los lípidos son variados, ¿ya? Por ahí también hasta están las ceras, ¿cierto? Que tienen función hasta defensiva, ¿ya? Porque aíslan muy bien lo que son temperaturas, también lo que son, les da como una película, por ejemplo, a las plantas, ¿sí? Para que no pierdan agua, ¿sí? Entonces por eso es defensa, ¿ya? Pero también tienen defensa, o sea, función energética a largo plazo, ¿vale? En el caso de los lípidos, a diferencia de los carbohidratos, ¿ya? Estructural, porque en el caso de los mismos fosfolípidos, por ejemplo, son ya estructuras que forman a la membrana, ¿ya? Aislante, como le había comentado en el caso de las ceras, por ejemplo, ¿ya? Hormonal, como el caso del colesterol, ¿cierto? Que forma lo que son ciertas hormonas esteroidales, como es el caso de las hormonas sexuales, ¿vale? Y eso. De proteínas, de proteínas aquí sí tienen que tener en cuenta algunas cosas. Elementos principales, CHONS, ¿cierto? En la unidad básica de construcción o los monómeros, ¿cierto? Los aminoácidos, recuerden que yo siempre decía que son como pelotitas que se iban uniendo, ¿ya? Cada pelotita viene a ser un aminoácido. En este caso, el tipo de enlace de las proteínas es el enlace peptídico, el de los, ahora aquí el éster, sí, en el caso de los lípidos de las proteínas es el enlace peptídico, ¿vale? Y las proteínas aquí sí son importantes, hay que considerar diferentes cosas de las proteínas. Aquí, ya los aminoácidos, ¿cierto? Se unen por enlace peptídico, ¿vale? Es el tipo de enlace. Ya, pero acá, esto, nosotros vimos lo que era el dogma central de la biología molecular. ¿Qué significa esto? Que hay todo un proceso para formar a la proteína, ¿ya? Y es todo un viaje en el fondo, desde el ADN, ¿cierto?, hasta la proteína, la formación de la proteína. Y el dogma central de la biología molecular nos dice que el orden, en el fondo, o la secuencia, en el fondo, que se tiene que seguir en ese proceso es que el ADN se puede replicar, ¿cierto? Es decir, se puede formar más ADN a partir del mismo ADN, o bien puede seguir la ruta de transcripción, es decir, formar un ARN mensajero, ¿sí? Que lleva la información coherente, en el fondo, de ese mensaje genético del ADN, ¿ya? Porque se transcribió, es decir, pasó esa información a una molécula que puede ahora salir del núcleo, porque recuerden que el ADN está en el núcleo, ¿ya? Y ese ARN va a ser leído, entre comillas, en la traducción para formar proteínas. Acá, ahí se está leyendo, entre comillas, el mensaje, ¿cierto? Por los ribosomas, ¿vale? Y qué es lo que está pasando de que se va formando esta cadena de aminoácidos y se forma la proteína. Pero esa proteína tiene que plegarse, ¿sí? Esto de acá. Tiene que pasar por cierto proceso de formación, ¿cierto? De naturalización. Recuerden que esa palabra es importante, ¿ya? ¿Qué implica la palabra naturalización? Es adquirir forma, ¿sí? Adquirir la forma natural para que pueda funcionar. Y eso ocurre no solamente para proteínas, sino que también, por ejemplo, para el caso de ADN, ¿sí? Entonces, vamos avanzando, ¿cierto? Estructura primaria viene a ser la estructura lineal, ¿ya? Si le agregamos lo que son puentes de hidrógeno, vamos a tener la estructura de hélice, o también la lámina beta plegada que se llama, que en el fondo tiene la forma así, también como plegada, ¿ya? La terciaria, en vez de solamente tener
enlaces peptídicos, como acá, puentes de hidrógeno, como en la estructura secundaria, también se le agrega lo que son los puentes disulfuro, ¿sí? Que esos puentes disulfuro implican cada quiebre que ustedes están viendo en estas secciones. Así, ¿ya? Ahí hay un puente disulfuro que hace el quiebre de la molécula y tenemos la estructura terciaria que sería la globular, ¿sí? Y aquí, en este nivel, ya encontramos a las enzimas. Recuerden que las enzimas son importantes porque son proteínas que llevan a cabo reacciones químicas, ¿vale? Son las que permiten que ustedes puedan vivir, ¿vale? Y ya el nivel cuaternario, ¿sí? El cuaternario involucramos una suma de, o una asociación, ¿cierto?, de estructuras terciarias que están unidas, ¿cierto?, están vinculadas y cada una tiene su sector, ¿vale? ¿Ya? Entonces, eso sería una naturalización, es decir, como que vamos subiendo de nivel, ¿ya? Y la desnaturalización quiere decir de que se pierde la estructura que ya tenía esa, ya sea proteína terciaria o cuaternaria, da igual, ¿cierto? Pero se pierde la estructura, es decir, se va devolviendo, ¿ya? Es decir, la estructura terciaria, por ejemplo, una enzima, estaba bien estructurada, funcionando súper bien, y algún agente desnaturalizante le afectó, que puede ser, por ejemplo, el pH, la temperatura, ¿vale? Son los principales, ¿bien? Y la sacó de su rango de estabilidad. Entonces, un pH muy fuerte, por ejemplo, una temperatura muy baja, qué sé yo, ¿cierto? Le afectó y pasó de la estructura terciaria a la estructura secundaria, ¿vale? Entonces se devolvió en el fondo al nivel anterior y está perdiendo su función. Por eso es importante que no ocurra, ¿cierto? Para que la proteína pues, pueda funcionar correctamente. Y eso, bueno, ahí tiene todas las funciones. Recuerden, van pausando el video si quieren para que vayan viendo algunas cositas. Pero aquí tienen un montón de funciones a nivel de las proteínas, son muy variadas y funcionan en base a esto, ¿sí? Tienen lo que son rangos de funcionamiento. Recuerden que nosotros lo vimos en clase. Rangos de funcionamiento en donde si estamos dentro de los rangos, sin problema, va a estar funcionando. Pero si está a su máximo punto aquí, ¿cierto? Ahí, va a tener su máxima velocidad o eficiencia al momento de funcionar. ¿Ya? ¿Vale? Si nos salimos del rango, dependiendo si estamos cerquita del rango, pues se puede denaturalizar, pero puede renaturalizarse al volver a entrar en el rango, ¿cierto? O bien, si ya no estamos muy alejados, ¿cierto? Por acá, por ejemplo, ¿ya? Entonces quiere decir de que lo más probable es que se está denaturalizando, se está destruyendo la proteína, ¿vale? ¿Ya? Y el daño puede ser irreversible. ¿Bien? Entonces, por eso es importante las proteínas y hay que considerar diferentes cosas. De los ácidos nucleicos, acá, el elemento principal es CHOM, ¿cierto? El monómero, los nucleótidos viene a ser la unidad básica. Recuerden que los nucleótidos son, bueno, es un nucleótido modificado, acá. Esto es un nucleótido, ¿ya? Esto es un nucleótido. Tiene un grupo fosfato, tiene un azúcar de tipo pentosa, ¿ya? Que puede ser o ribosa. La única diferencia, recuerden que está en el carbono 2, que la ribosa tiene un OH, la desoxirribosa tiene H solamente. Es la única diferencia entre las dos pentosas, ¿ya? Y esa pentosa, el azúcar va a ser el punto central que une las dos otras piezas, ¿sí? Por acá el grupo fosfato, ¿cierto? Unido al carbono 5, que ahí está, y en el carbono 1 siempre es así, ¿ya? En el carbono 1 está la base nitrogenada que puede ser citosina, guanina, adenina, timina, uracilo, dependiendo ahí si hablamos de base nitrogenada del ARN, que tiene uracilo, no tiene timina, ¿ya? Y el ADN tiene timina en vez de uracilo. ¿Y qué más de acá? Funciones de los ácidos nucleicos va a depender de la molécula que estemos hablando, ¿sí? Es decir, el ADN almacena la información, contiene todo lo que es el recetario que les decía yo en clase, ¿se acuerdan? El recetario es decir, acá está el color de ojos, el color de la piel, la forma de los ojos, la forma del pelo, la forma de la pera, qué sé yo, todo, ¿ya? Y el ARN expresa esa información genética, es decir, trabaja en base a la información genética al detalle y procesa esa información para que se manifieste, ¿sí? O se exprese, se pueda visualizar lo que es esas características que nos dan justamente nuestras proteínas, ¿vale? Y la proteína se forma a partir del ARN, la ARN se forma a partir del ADN y así, ¿ya? Y el ATP, pues, funciona netamente energética. Y ahí viene también el resumen de lo que sería la parte de ácido nucleico, que básicamente lo que estábamos hablando. Vamos con la otra clase, en el fondo, organización y célula, que es la clase 3, ¿ya? Niveles de organización, en el fondo, y un poquito de teoría celular. Los niveles de organización, pues recuerden que nosotros vamos desde lo más simple hasta lo más complejo. Esta es la parte que les sirve bastante, porque aquí tienen todos los niveles, ¿cierto? Desde átomo en adelante hasta biosfera, ¿ya? Y recuerden que en esta sección, en este mismo nivel, PPT número 3 tienen el detalle de cada uno, ¿sí? Átomos, moléculas, ¿cierto? Acá, átomos, moléculas, macromoléculas, recuerden que viene a ser, en el fondo, el agregado, ¿cierto? De moléculas simples para formar
moléculas más complejas, ¿cierto? Como las biomoléculas orgánicas, proteína, carbohidrato, lípido y así, ¿ya? Y el complejo macromolecular es un nivel un poquito más arriba, ¿cierto? Porque es una suma de macromoléculas, pero que no alcanzan a ser un organelo porque no tienen membrana, ¿ya? Organelo ya viene a ser sí o sí una estructura endomembranosa, es decir, que está dentro de la célula y que tiene al menos una membrana, ¿ya? Hay varios. Célula, y aquí hablamos de vida, ¿sí? De vida en adelante. Nivel de organización acá, ¿cierto? Tejido, una suma de células, órgano, suma de tejidos, sistema, suma de órganos, ¿cierto? Aquí diferencia, ¿cierto?, entre especie y población. La población estamos involucrando una suma de individuos de la misma especie, pero que conviven en un espacio y tiempo en común. Eso es lo que lo hace una población. Comparten, ¿ya? Comparten, conviven. En cambio, la especie es un concepto más amplio que implica el grupo de individuos, pero que pueden generar descendencia fértil, ¿sí? Y se puede perpetuar la especie, porque hay un aislamiento reproductivo, es decir, que ciertos individuos de la misma especie se pueden reproducir entre ellos solamente, no con otros de otra especie. ¿Ya? Comunidad, esto se ve más en ecología, no se preocupen. ¿Ya? Vale. Y volvemos acá. Ahí tienen los diferentes niveles y todo. ¿Ya? Los postulados de la teoría celular, recuerden que son cuatro. Función estructural, todos los seres vivos están formados por una o más células. ¿Ya? Recuerden ese punto porque células no encajaría para lo que serían unicelulares. Funcional, ¿cierto? O sea, que es la unidad funcional, la célula, que tiene todo lo que es la maquinaria metabólica, es decir, a nivel de reacciones químicas para poder vivir, para poder funcionar, ¿vale? Por eso es una unidad funcional, la célula, ¿ya? Unidad de origen quiere decir de que toda célula proviene de otra, en el fondo, ¿sí? Y ahí es donde nosotros decíamos en clase, ¿se acuerdan? ¿De dónde viene la primera? ¿Ya? Y la unidad genética o unidad de herencia quiere decir de que tiene todo lo que es la información genética que va pasando a la descendencia y se va heredando, ¿cierto? Lo que es esas características, ¿vale? A las células hijas. Bien. A nivel de diversidad celular, pues hay dos grandes categorías, ¿cierto? De acuerdo a si tienen núcleo o no tienen núcleo, o si tienen organelos, ¿vale? Recuerden que el núcleo ya es un organelo, ¿vale? La procarionte es súper simple. No tiene núcleo, no tiene de hecho ningún organelo, ¿bien? Tiene un ADN circular simple, tiene mesosomas. Para obtener energía, ¿qué era el mesosoma? Era el pliegue hacia el interior. ¿Qué era el mesosoma? Estamos involucrando esta sección, ahí. ¿Sí? El mesosoma viene a ser esa deformación de la membrana hacia el interior, ¿cierto? Y ese pliegue es la zona donde se puede obtener energía, ¿sí? Porque ahí tiene todo lo necesario para realizar respiración celular. División por fisión binaria, en el caso de, claro, pues son bacterias, ¿vale? Las bacterias se dividen así, por fisión binaria o bipartición, que se llama, ¿ya? Y pueden hacer también lo que sería conjugación bacteriana, que es cuando las bacterias, me ven acá, podían establecer, ¿cierto? Como un tubito, ¿se acuerdan? Un tubito mediante el pili sexual, que era esta estructura de acá, ese es el pili, ¿ya? Entonces pueden hacer conjugación bacteriana. Se juntan esos pilis, ¿cierto? Y forman un tubito para que puedan pasarse un fragmento de plásmido, ¿vale? Y ahora modificar en el fondo una bacteria a la otra, ¿cierto? La que recibió el plásmido es la que se ve modificada, ¿vale? Y eso. Acá a nivel eucarionte es donde tienen que tener un poquito más de claridad, ¿vale? Porque aquí sí involucramos varios organelos membranosos en donde está justamente el núcleo, también formando parte de esa lista de organelos, ¿ya? Hay un ADN que es lineal, en el caso de las eucariontes son mucho más grandes, ¿cierto? Hay una división más compleja por mitosis o meiosis en el caso de distintos tipos celulares, tiene citoesqueleto de otro tipo de proteínas, ¿cierto? En el caso de las procariontes sí tienen citoesqueleto, pero es de proteínas bacterianas netamente, ¿ya? Y a nivel de organelos y ciertas estructuras, pues hay varias, ¿ya? Recuerden, para aquí sí les sugiero verlo acá, yo les sugiero que lo vean de aquí, ¿ya? Recuerden que esto es solamente un resumen, ¿vale? Es un mega resumen. Acá. Les sugiero que lo vean aquí, ¿sí? Citoplasma, por ejemplo, aquí lo fui dividiendo, ¿se acuerdan? Yo les decía, miren acá arriba, hay, ¿cierto? Lo que son componentes celulares, que no son organelos, los que están en color rojo, ¿sí? Y después, de más abajo, empieza a ver uno de color verde, porque ya sí hablamos de organelos netamente, ¿vale? ¿Ya? Entonces aquí, citoplasma, toda la suma de los componentes internos, ¿vale? Es simple. Citoesqueleto, todo lo que es el esqueleto celular interno, es decir, toda la red de proteínas, ¿vale? Que están hechas de filamento intermedio, microtúbulos, ¿cierto? Que le dan la forma a la célula y además permite que se pueda deformar, ¿cierto? Sin perder su integridad en el fondo, ¿ya?
y está todo organizado adentro porque están sosteniendo, esta red de proteínas están sosteniendo lo que son los organelos y permiten que se puedan desplazar, ¿vale? Los centriolos exclusivos de célula animal, recuerden que eso no tiene la célula vegetal, ¿ya? La célula vegetal tiene una estructura que se llama centro organizador de microtúbulos, ¿ya? Que sería como el símil de los centriolos, ¿vale? En célula vegetal. En célula animal, ¿qué es lo que hacen? Participan en la división celular, recuerden que forman el uso mitótico, ¿ya? O uso meiótico, dependiendo de qué estemos hablando, y forman lo que son los cilios y los flagelos. Los cilios, varios pelitos que mueven, ¿sí? Barren superficie, ¿sí? Diferente eh, el caso de las microvellosidades intestinales, ¿vale? Que también son vellitos, también son pelitos, pero son más anchos y permiten, o sea, están adecuados en el fondo para poder, al ser más anchos, ¿cierto? Puedes tener más capacidad de absorción, ¿sí? Porque estamos hablando de a nivel intestinal, tiene que absorber nutrientes, ¿vale? Entonces es otra estructura parecida, pero no es la misma, ¿ya? Y el flagelo también lo forma el centriolo, ¿ya? Pero es solamente un pelito, ¿cierto? Largo, ¿vale? Que va a ser la cola en el fondo. Ribosomas, recuerden que hay como dos grandes categorías, por decirlo así, los ribosomas libres, que están en el citosol, ¿ya? Que van a formar justamente proteínas del citoesqueleto, ¿vale? Y los ribosomas que están adosados a la membrana del red, ¿cierto? Para formar proteínas de exportación, ¿vale? Pero siempre los ribosomas se asocian a síntesis de proteínas. Núcleo, centro de control celular, donde se almacena el ADN, y como tiene el ADN, tiene información genética para poder formar todo y dirigir todo desde acá. RER es una extensión de la membrana del núcleo, y este RER, ¿por qué es rugoso? ¿Por qué es retículo endoplasmático rugoso? Porque tiene los ribosomas, por eso es que tienen esos puntitos, ¿cierto? Que van a participar en la síntesis de proteínas de exportación, es decir, que tienen que moverse, tienen que o salir o moverse dentro de la célula. Súper propio de las células secretoras, que era secreción cuando la célula forma un componente y lo tiene que sacar. Eso es una secreción, ¿ya? Entonces, por eso aquí es importante, fíjense, REP, proteínas de exportación, de movimiento, ¿sí? ¿Vale? ¿Y dónde van a parar? Al Golgi, porque en el Golgi se van a procesar y distribuir. REL, ¿cierto? Por su parte, que es la última porción de ese retículo, ¿cierto? Porque la primera era, ¿cierto? El REL. El REL no presenta ribosoma, por eso es liso, ¿sí? Y no forma proteínas, sino que forma lípidos, ¿vale? Así como también participa en la detoxificación de sustancias, ¿cierto? Y reservorios de calcio, ¿vale? Entonces también sirve como limpieza de punto de vista, ¿vale? Y el Golgi, como les decía, recibe los productos de los retículos, tanto proteínas como lípidos, ¿cierto? Y los va a exportar. ¿Ya? Los mueve, los desplaza a donde se requieran. Lisosomas, función, destruir, ¿sí? Destruir, 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 degradar, por eso lisosomas, lisis, ¿sí? Pueden, o bien, destruir componentes internos, ¿sí? Donde se da una digestión intracelular, pero destruyendo componentes propios de la célula, por eso se da una renovación celular por autofagia, es decir, está comiendo ciertos componentes de ella, entre comillas comiendo, ¿ya? O bien, una digestión intracelular normal, es decir, algún componente que entró desde fuera, ¿ya? O sea, bueno, lógico, ¿cierto? Va a entrar algún componente de afuera, como una bacteria, por ejemplo, algo así, ¿cierto? Como esto, la célula fagocitó, incorporó, ¿cierto? Y los lisosomas lo van a destruir. Eso sería una digestión intracelular normal, ¿vale? ¿Ya? Mitocondria es una estructura súper importante, un organelo de dos membranas, ya que básicamente va a formar ATP. Y de los componentes vegetales, ¿cierto? Pared celular, hecha de polisacáridos, ¿vale? Está por fuera de la membrana, ¿cierto? Y es rígida, permite que la célula pueda ganar agua, ¿cierto? Manteniéndose acá, manteniéndose turgente, es decir, hinchadita, pero que no explota. ¿Bien? Y la vacuola central, ¿cierto? Lo que es para reservar agua, ¿vale? Y el cloroplasto, lo que es un organelo también de doble membrana, ¿cierto? Se vincula con la teoría endosimbiótica. Recuerden que decir que una bacteria se comió a otra, ¿cierto? Por eso ahí tienen dos membranas, ¿ya? Que explicaría en el fondo o permitiría como decir, por eso es que aquí la mitocondria tiene dos membranas, el núcleo también tiene dos membranas, el cloroplasto también tiene dos membranas. Y los tres, ¿cierto? Estos tres organelos, núcleo, cloroplasto y mitocondria, ¿cierto? Tienen también y sus propios ribosomas. Entonces ahí es donde se fundamenta más lo que es la teoría endosimbiótica, ¿ya? Y bueno, cloroplasto, lo que es fotosíntesis. Listo. ¿Ya? Aquí también tienen otro resumen, fíjense, ya la comparación de todo. Recuerden que pueden ir pausando también el video. Bien, a nivel de lo que es transporte y metabolismo celular, bien, lo que es membrana celular, pues hay que recordar que tiene una doble capa de fosfolípidos, ¿sí? Que puede estar incluido el colesterol en caso de que sea una célula animal,
¿vale? Tiene proteínas, ¿cierto? Que tienen varias funciones. Recuerden que están las proteínas integrales o transmembrana, que son las que atraviesan toda la membrana, y las proteínas periféricas o extrínsecas, que también se le llaman, que son las chiquititas que están solamente en una cara de la membrana, ¿ya? Recuerden que la membrana, como tiene dos caras, ¿sí? El glicocálix solamente está en la cara externa, ¿sí? Es decir, estas colitas de azúcar, que es el glicocálix, ¿cierto? La suma de las colitas de azúcar que están por fuera de la membrana, o sea, en la cara externa de la membrana, ¿cierto? Aparte de entregar lo que es reconocimiento celular, solamente se encuentran en esa cara y no adentro, ¿sí? Solamente en la cara externa, ¿vale? La cara que da hacia afuera. Bien, y esta membrana pues tiene también la función, en el fondo, de no solamente delimitar a la célula, sino que separar lo que está dentro de lo que está afuera y transportar, ¿vale? Es decir, mover lo que son ciertas partículas, ya sea en contra del gradiente o a favor del gradiente. Es decir, si vamos a favor del gradiente, nos estamos moviendo de donde hay más concentración hacia donde hay menos concentración, que sería el caso del transporte pasivo. Es decir, vamos a favor del gradiente, de más a menos, no hay gasto energético porque simplemente uso ese gradiente, uso esa diferencia de concentración. ¿Ya? Ahí entra la difusión simple, que básicamente es que atraviesan partículas, ¿cierto? Directamente por la bicapa de fosfolípidos, porque son pequeñas, esas moléculas se sin carga, ¿ya? Como es el caso de moléculas pequeñas sin carga, o bien la osmosis, que sería movimientos de agua, ¿sí? Recuerden que ahí también hay un asunto importante, esto se vincula con lo que nosotros estuvimos viendo de medio hipertónico, ¿cierto? De mucho soluto, isotónico, y aquí recuerden, esto es súper importante, se lo decía en clase, si les dicen la célula está en un medio hipotónico, quiere decir de que el medio, el lugar donde está la célula, no la célula dentro, sino que el lugar donde está la célula tiene poco soluto, porque es hipotónico, hipo poco, ¿ya? Y adentro, por lógica, ¿cierto? Tengo más soluto. Entonces, ¿dónde va a ir el agua? Donde hay más soluto, ¿ya? ¿Vale? Se va a ingresar el agua y la célula va a hincharse, ¿vale? ¿Ya? Acá. Y la difusión facilitada cuando sí participan lo que son proteínas de la membrana, porque estamos hablando de moléculas grandes de gran tamaño, ¿cierto? Por eso se usan carriers o transportadores, o bien son moléculas con carga que tienen que pasar por canales iónicos, ¿vale? Transporte activo, involucramos aquí dos tipos en el fondo de transportes, ¿ya? Uno es el transporte de iones directamente, ¿ya? Como es el caso justamente de la bomba sodio potasio, ¿sí? Las bombas, ¿vale? Que mueven partículas, pero en contra del gradiente de concentración, por ende hay que gastar ATP, sí o sí, ¿vale? Puede darse un uniporte, un transporte en un solo sentido, o un cotransporte, es decir, que se mueven dos moléculas al mismo tiempo, ¿ya? Antiporte, cuando hay una que sale y una que entra, ¿ya? Y sin porte, cuando van las dos en el mismo sentido, o las dos salen o las dos ingresan, ¿ya? El transporte en masa, que también es un tipo de transporte activo, lo que pasa es que se categoriza diferente, pero es lo mismo, que también se gasta ATP, ¿vale? Son eh, deformaciones de la membrana que permiten el desplazamiento, ¿ya? Endocitosis, cuando se incorpora algo, ¿cierto? Y la membrana se deforma para hacer una bolita, ¿cierto? Y lo incorpora, ¿ya? Pinocitosis, cuando se incorpora fluido, ¿sí? Es decir, sustancias disueltas, ¿ya? Y fagocitosis, cuando se involucra un sólido, porque se está incorporando una partícula sólida, ¿ya? En cambio, la exocitosis es la salida, o sea, se formó la bolsita adentro, viaja hasta la membrana y sale al contenido, ¿vale? Ahí estamos hablando de una exocitosis. En cualquier tipo de transporte ahí se gasta ATP, ¿ya? A nivel de metabolismo, pues aquí las dos palabras claves, ¿cierto? Anabolismo para formación, es decir, creación, construcción, ¿sí? Se están formando moléculas complejas a partir de moléculas sencillas y se requiere energía, por ende son endergónicas, ¿sí? Endo hacia adentro, gónico de energía. Catabolismo es al revés, destruir, degradar, ¿ya? Lisis, oxidación, son palabras claves ahí, ¿vale? Estamos formando moléculas simples a partir de moléculas grandes, es como cortar el sushi, ¿cierto? Y se libera energía porque en el enlace es donde está la energía almacenada, ¿vale? Ejemplos de procesos que representan al anabolismo y al catabolismo. En el anabolismo, la fotosíntesis. Por eso es la palabra clave ahí, ¿cierto? De síntesis. Porque están formando algo complejo que sería la molécula de glucosa, ¿cierto? ¿Vale? Y en la catabolismo, lo opuesto que sería la respiración celular, porque estamos usando la glucosa, que es algo grande, ¿cierto? Una molécula grande, para formar moléculas simples, que sería ATP, dióxido de carbono y agua, ¿ya? Fotosíntesis yo sé que es más o menos complejo, vamos a simplemente ver como los puntos claves, como les decía, fase luminosa y fase oscura, en el fondo eran como las dos grandes fases,
¿vale? Recuerden que ocurre en el cloroplasto, la fase luminosa, donde ocurre en el tilacoide, ¿ah? Estamos involucrando una transformación, ¿cierto?, de energía lumínica a química porque se cargan estas pilas biológicas que yo les comentaba en su momento, que era el ATP y el NADPH, ¿vale? ¿Vale? Ahora, ocurre también la fotólisis del agua, ¿sí? ¿Dónde se da la fotólisis del agua? Es en el fotosistema 2, ¿sí? Esa parte yo sé que puede resultarles un poquito compleja. ¿Sí? Recuerden que cuando involucramos la fase oscura, ¿cierto? La fase luminosa, y van a hacer ese proceso para cargar, entre comillas, pilas, ¿cierto? Biológicas, aquí formando el ATP, formando el NADPH, ¿sí? Y en ese proceso dejar esas moléculas, el ATP y el NADPH, listas para que puedan funcionar en el otro proceso, ¿sí? Acá, cosa de que el ciclo de Calvin, ¿cierto? Pueda tener esos recursos y poder hacerlo funcionar. Si no, no puede funcionar el ciclo de Calvin, ¿ya? O fase oscura, que también le llaman. Recuerden que hay un transporte cíclico y acíclico de electrones. ¿Qué significa eso? De que un flujo de electrones que se da desde el inicio, en el fondo, que sería el no cíclico o acíclico, que tiene un inicio, viaja, 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 ¿cierto? Y tiene un final, ¿ya? En cambio, el flujo de electrones cíclico, por eso es cíclico, está girando, girando en el fondo y dando vueltas acá, ¿ya? Le serían las flechas azules. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la ferredoxina es la que en el fondo dice, no, aquí los electrones que se están moviendo, ¿cierto? O pasan para acá, ¿cierto? O pasan para acá, ¿ya? Ella determina. ¿Ya? Recuerden, así muy simple, no voy a hablar de todo esto. Fotólisis del agua, ¿cierto? Se rompe la molécula de agua, entrega electrones, el fotosistema 2. Recuerden que ahí comenzamos, ¿ya? Reacciona con la luz, libera electrones que fluyen y fluyen y fluyen, ¿vale? Y cuando entrega electrones, recibe electrones de la molécula de agua, ¿sí? Entonces por eso está constantemente así. Entrega electrones, recibe electrones, ¿vale? Mueve los electrones. ¿Quién los mueve? Las proteínas, ¿sí? ¿Vale? Acá la plastocianina, por ejemplo, la plastoquinona, también el citocromo BF, ¿vale? Pero lo van moviendo, simplemente lo mueven. ¿Por qué es importante el flujo de electrones? Porque a medida que lo van moviendo, fluyen protones, que son estos H+, que están acá. Al fluir protones, gracias al movimiento de electrones, entonces se llena de protones acá dentro del espacio tilacoidal y después salen los protones a través de la ATP sintasa o ATP sintatasa para que pueda formar ATP. ¿Vale? Y por eso es importante el flujo de electrones, ¿sí? Porque es un efecto en cadena, es un efecto dominó. Fluyen los electrones, fluyen los protones, salen los protones por acá, estimulan a la ATP sintasa y forman ATP. Y en cambio el ciclo de Calvin, aquí la cosa es distinta porque el ciclo de Calvin, simple también, Rubisco, ¿sí? Lo esencial es la Rubisco porque ella es la que es la puerta de entrada en el fondo, ¿vale? Porque toma esta molécula, que es la RVP, ¿cierto? Que la Rubisco le incorpora lo que es el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces la convierte a esto, ¿sí? A 3-PGA, 3-fosfoglicerato. Y aquí se utilizan, en la etapa 2, en la reducción, se utilizan los dos componentes que se habían formado, ¿cierto? En la etapa anterior. Aquí, ¿sí? Se utiliza el NADPH y el ATP. ¿Y para qué se utilizan? Para que acá, ¿cierto? Ahí están participando, fíjense, están entregando componentes, acá también, están entregando componentes para que esta molécula se modifique. Lo que estaba ahí incorporado, que era el dióxido de carbono, ¿cierto? Se está modificando hasta esta molécula de acá abajo, el G3P, ¿ya? Gliceraldeído 3-fosfato. Y esa molécula de aquí se bifurca el camino, es decir, vamos hacia formar glucosa, una pequeña porción sale en este punto, ¿cierto? Sale del ciclo para formar glucosa y una gran parte, ¿cierto? De esas moléculas se quedan en el ciclo, ¿vale? Y se regenera, con un poquito más de ATP, ¿cierto? Se regenera lo que sería la RVP nuevamente para que esté disponible y así la Rubisco pueda volver a fijar dióxido de carbono. Ahí tienen, recuerden, ¿cierto? Lo que son el resumen de la fotosíntesis, ¿cierto? La fase clara, la fase oscura, la ubicación de cada una, los reactantes de cada una, es decir, qué es lo que requiere, qué es lo que hace reaccionar en el fondo a nivel del proceso, y los productos. Adaptaciones, sí, las plantas C3, C4, K. Ya las C3 son el mecanismo estándar, es decir, hacen todo junto, ¿sí? Tanto ciclo de Calvin como captación de CO2, todo junto. En cambio, las C4 tienen una separación a nivel físico, ¿ya? Es decir, en un área de la planta capta el dióxido de carbono y en otra área de la planta hace el ciclo de Calvin, ¿vale? Entonces le entrega, se asegura en el fondo para qué funcionan las C4, ese mecanismo diferente para que se capte el dióxido de carbono y se asegura de entregarle dióxido de carbono a la Rubisco, porque si no le entrega lo que es dióxido de carbono, entonces va a estar arriesgándose la planta a formar o a hacer fotorrespiración,
¿sí? Que eso no es para nada beneficioso para la planta porque estaría haciendo el proceso inverso y está perdiendo dióxido de carbono, gasta energía de forma innecesaria, es súper negativo, ¿ya? Entonces, por eso hace esta separación de procesos. Y las plantas CAM hace lo mismo de separar procesos, pero en el tiempo, ¿sí? En el tiempo, es decir, abre los estomas en la noche y los cierran en el día, ¿ya? ¿Vale? Entonces, lo mismo, o sea, ¿qué es lo que pasa? Fija el dióxido de carbono en la noche, ¿sí? Solamente se centra en fijarlo y lo guarda. Y después en el día cierra el estoma, ya no fija dióxido de carbono, pero le entrega toda esa reserva de dióxido de carbono procesado, se lo entrega, ¿cierto?, a lo que es la Rubisco para que así pueda recibir carbono, ¿cierto? Y pueda funcionar bien para hacer ciclo de cambio, ¿ya? Respiración celular, aquí no se estresen tanto, ¿ya? Recuerden que donde deberían preguntarle más es fotosíntesis, ¿sí? Más que respiración celular, ¿vale? Pero hay dos vías, la vía anaeróbica y la vía aeróbica. ¿Ya? Si van por una vía anaeróbica de respiración celular, es decir, formar ATP, pero sin oxígeno, estamos netamente en el citosol, no estamos involucrando mitocondria. El proceso, o el nombre, mejor dicho, de ese proceso de respiración celular anaeróbica, es decir, sin oxígeno, se le llama fermentación, que puede ser láctica o alcohólica. Láctica para formar derivados del lácteo, ¿sí? Derivados de la leche, ¿vale? Que se utilizan bacterias, lactobacillus, por ejemplo, para formar el yogur, el queso y demás. Ah, y también esa fermentación láctica ocurre en músculos, ¿cierto? El músculo esquelético, ¿cierto? Que son nuestros músculos cuando lo estamos forzando, ¿cierto? Entonces tiene que ver con calambres o ardor muscular cuando estamos haciendo ejercicio, ¿ya? Y la fermentación alcohólica, palabra clave, lo que es levadura. Porque recuerden que la levadura genera la fermentación alcohólica, ¿ya? A nivel de la cerveza, por ejemplo, para formar, o sea, claro, a nivel de la cerveza, para formar el alcohol, metanol, derechamente. El vino, por ejemplo, también, ¿ya? Y se utilizan lo que son masas, ¿cierto? La levadura, ¿vale? Para que, justamente, como libera dióxido de carbono, la levadura, se infla las masas, ¿sí? Y la vía aeróbica, es decir, si hay oxígeno, nos vamos a la mitocondria, entramos en la mitocondria con esa en la glucólisis, recuerden que se forman dos piruvatos, ¿cierto? Dos ácidos pirúvicos que, si es que hay oxígeno, pues pasamos a la mitocondria. Primero acetilación en la matriz mitocondrial, es decir, en este como laberinto adentro, ¿ya? Ahí ocurre la acetilación, donde se le agrega un grupo acetilo, ¿cierto? Y listo, ¿ya? Se le agrega un grupo acetilo, una coenzima A, ¿cierto? Y ahí ya se forma la coenzima A que va a pasar después al ciclo de Krebs, ¿ya? Ciclo de Krebs también en la matriz, es una vía anfibólica porque puede o bien incluir lo que sería una oxidación de la acetilcoenzima A, ¿cierto? Y al oxidarlo se forma ATP, 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 ¿vale? O bien, en vez de una vía oxidante netamente, es decir, una vía catabólica, nos vamos por una vía anabólica, es decir, para crear compuestos mucho más complejos, como sería lípidos más grandes, glúcidos también más grandes, proteínas grandes, ¿ya? Por eso es una vía anfibólica. Anfidoble, es decir, que el ciclo de Krebs, la célula, ¿cierto? De acuerdo a lo que necesite, se va a apoyar en el ciclo de Krebs en una vía catabólica para formar ATP o bien una vía anabólica para formar compuestos más complejos, ¿ya? En la cadena transportadora de electrones, donde ocurre en las crestas mitocondriales, en donde acá se mueven electrones, ¿cierto? El NAD y el FAD entregan lo que son electrones, mueven los electrones, ¿vale? Esos electrones, ¿dónde llegan? Al oxígeno, ¿cierto? Que sería el aceptor final de electrones, para que así se forme agua, y mientras se mueven electrones, también hay un flujo de protones, en donde la ATP sintasa, que también participaba en la fotosíntesis, ¿cierto? Pues pueda formar ATP, ¿ya? ¿A qué me estoy refiriendo? A esta última parte de acá. Esta es lo de la vía anfibólica que les comentaba, ¿cierto? Que puede ser una función catabólica o bien una función anabólica, ¿ya? Yo me estaba refiriendo a esto de acá, ¿sí? Ahí se entregan los electrones, se mueven los electrones, se mueven protones también. ¿Ven? La ATP sintasa al final está moviendo protones, ¿cierto? Para formar ATP, ¿ya? Se entregan acá, NADH entrega electrones, el FAD también entrega electrones, mueve los electrones, la proteína de las membranas, y mientras los va moviendo, fluyen protones, que después la ATP sintasa vuelve a mover esos protones para formar ATP, ¿ya? Aquí también se puede ver, ¿vale? Se mueven los electrones, a medida que van moviéndose los electrones, fluyen protones, ¿sí? Que después la ATP sintasa lo va a mover de nuevo para formar ATP, ¿ya? Vamos con la siguiente. Bien, vamos con otra temática, acá información genética y división celular, ¿ya? Organización del ADN, acá recuerden que se va a estructurar de acuerdo a el nivel y el momento en el que esté también la célula, ¿ya? Si hablamos de cromosomas, por ejemplo, cuando se forma el cromosoma, cuando están en su máximo punto de condensación, solamente
durante la división celular, ya sea mitosis o meiosis, ¿vale? Pero si estamos hablando de metafase particularmente, o bien metafase uno en el caso de meiosis 1, ¿ya? En mitosis solamente hay una metafase, ¿vale? Su máximo punto de condensación está ahí, en metafase, ¿ya? Profase se empieza a formar, pero el cromosoma como tal solamente se hace presente desde, o sea, en su máximo punto de condensación de metafase en adelante, ¿ya? Hasta, claro, de los fases donde ahí se vuelve a su estado de cromatina. Tiene cromatías hermanas, recuerden que esta es una de las cosas que más les costó a ustedes, ¿ya? Recuerden, ahí tienen una cromátida, ¿sí? Ahí tienen otra cromátida, ¿vale? Y los cromosomas no siempre van a estar así. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo tener cromosomas así, ¿vale? Como ese verdecito, ¿cierto? Donde van a ser dos, pero si estos estuviesen juntos, así, va a ser bien didáctico, así, ¿ya? Ahí tengo cromosomas dobles, en ambos casos, ¿sí? Cromosomas dobles, dobles, dobles. ¿Por qué? Porque tienen dos cromátidas, ¿sí? O dos pilares, ¿ya? Yo los vuelvo a separar, así, pues tengo, en el caso del verde, ¿cierto? Dos cromátidas y dos cromosomas diferentes. Es decir, aquí tengo un cromosoma, dos cromátidas, pero un cromosoma completo porque tengo un centrómero, ¿ya? Y acá tengo un cromosoma, una cromátida, un cromosoma, una cromátida. ¿Me entiendes? Es decir, un cromosoma, dos cromátidas, dos cromosomas, dos cromátidas. ¿Ya? Acá son simples y acá son cromosomas dobles. ¿Ya? Y tengo un cromosoma doble. Netamente por la estructura. Cromosomas homólogos, recuerden que son los iguales, ¿sí? En tamaño y forma. Aquí obviamente son representaciones, son dibujos, pero supongamos que esos dos son iguales, ¿cierto? Si son dos iguales, entonces quiere decir de que la célula tiene una organización de cromosomas en paquetes de A2, ¿sí? Por ende, si están dos iguales, dos iguales, dos iguales, están organizados así, la célula es diploide, 2N, ¿ya? Ahí, por ejemplo, yo tengo 2N2, porque son dos cromosomas. Yo puedo, por ejemplo, si tengo 2N10, quiere decir de que son 10 cromosomas en total, pero están organizados en pares porque son 2N, ¿sí? Es diploide, ¿vale? O sea, serían en el fondo 2, 2, 2, 2, 2 constantemente, ¿vale? Y son 5 pares, en este ejemplo, ¿cierto? Son 5 pares de cromosomas, porque son 10 en total, ¿vale? O sea, son 5 pares o 5 grupitos de A2, ¿ya? Sería el equivalente a decir n igual 5. Ahora, la C representa la cantidad de cromátidas. Aquí yo siempre les decía, y se lo vuelvo a repetir, si hablamos de n, céntrense en cromosomas, ¿sí? Cromosomas. En cambio, si C, ¿cierto? Hablamos de cantidad de cromátidas homólogas, ¿sí? Homólogas. Recuerda esta parte, recuerden que aquí, vamos a borrar acá, recuerda que aquí pueden tener una representación, eh, recuerden verlo por grupo, ¿sí? Es decir, ¿ahí cuántos hay? ¿Cuántos hay? Dos. Entonces son dos en total, pero están en pares, homólogos, porque hay pares homólogos. Si hay pares homólogos, por eso es 2N, ¿ya? Acá. Lo mismo en este caso, si se dan cuenta, ojo, no se confunden. Esos dos que estoy marcando son iguales entre ellos. Y los dos de acá son iguales entre ellos. Entonces son cuatro en total, claro, pero son dos iguales y por acá otros dos iguales. ¿Sí? Entonces están en pares, están organizados en pares, por eso 2N, ¿ya? Y hay una cromatía y otra cromatía de cada uno, de cada tamaño en el fondo. Aquí este tamaño, ¿cierto? Que sería diferente a los de acá, por eso les digo, ¿ya? De cada tamaño o en cada grupo hay dos, ¿sí? Que son dos cromosomas homólogos y a su vez también son dos cromatías homólogas, porque esa cromatía y la cromatía son iguales, ¿ya? ¿Qué cambia cuando están en ese estado? Cuando están en estado doble, cuando tienen dos cromátidas, es que sigue siendo la misma cantidad de cromosomas si se dan cuenta, ¿ya? Fíjense, eso es lo mismo que eso, solamente que con algo distinto, que tiene más cantidad de ADN o más cromátidas, ¿vale? Aquí son dos cromosomas y dos cromátidas, pero aquí son dos cromosomas y cuatro cromátidas homólogas, ¿sí? Porque son cuatro pilares en el fondo que son iguales, ¿sí? Por eso 4C, ¿vale? Acá, la misma lógica, también tienen grupos de A2 o pares, 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 homólogos, pares, homólogos, pares, homólogos, por eso 2N, 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 ¿ya? Y 4C porque lo mismo, de cada grupo o de cada tamaño hay cuatro que son iguales, cuatro cromátidas iguales, ¿vale? Por eso 4C, ¿bien? Ya de ciclo celular, recuerden, interfase, preparar, ¿sí? Preparar a la célula. G1 crece para, obviamente, duplicar lo que son estructuras, ¿cierto? Duplica lo que son ciertos organelos, hay síntesis de proteínas, eh, duplica, por ejemplo, lo que son los aparatos de Golgi, los retículos, ¿vale? Las mitocondrias, por ejemplo. Pero en la S solamente toca el material genético, ¿sí? Ahí cambia
no la cantidad de cromosomas, sino que la cantidad de ADN. Pasa de 2N a 4C, ¿ya? En G2 revisa, duplica los centriolos y listo, ¿sí? Pasamos a fase M o división celular, que acá esa fase M puede ser mitosis o puede ser meiosis, dependiendo de la célula que estemos hablando. Si es una célula somática, vamos a mitosis con el fin de proliferar, aumentar cantidad, que sean todas iguales, da igual, ¿cierto? Pero aumentamos cantidad. Meiosis, en cambio, para formar células sexuales, ¿cierto? Gametos haploides, ¿cierto? Es decir, que tiene la mitad de la dotación cromosómica de la especie, son NC, ¿cierto? Y son todas diferentes por la variabilidad genética que aporta la meiosis, ¿vale? Fase G0 es netamente especialización, o sea, un periodo en el que la célula se especializa en algo, ¿cierto? Y puede volver o no al ciclo celular para volver a dividirse, o sea, para entrar a división celular, dependiendo si es una célula que pueda volver, ¿cierto? Va a volver. Si no, se queda en G0, ¿ya? Mitosis, recuerden que aquí hablamos de crecimiento, ¿sí? O sea, objetivo para lo que son, por ejemplo, células para, o sea, organismos multicelulares, pluricelulares como nosotros, ¿cierto? El objetivo es crecer, reparar estructuras, proliferar, ¿ya? En el caso de que sean individuos unicelulares, en vez de muchas células, ¿cierto? Se está dando una mitosis, hay una reproducción asexual porque está formando directamente a otro individuo, ¿vale? Fase, ¿cierto? Profase, formación. Recuerden, ¿ya? Se forma lo que son los cromosomas, se empiezan a formar, la célula abre el corazón, ¿se acuerdan que les decía en clase? Abre su corazón, ¿ya? Porque el núcleo, ¿cierto? Se empieza a desorganizar, la membrana del núcleo, que es la carioteca, se desorganiza, abre, ¿cierto? La célula, lo que es esta estructura, ¿cierto? El núcleo, ¿vale? Y expone lo que es el material genético, ¿vale? Todo eso ocurre en profase. Y además se van moviendo los centriolos, ¿cierto? A los polos opuestos para formar lo que son, lo que es el uso mitótico, ¿ya? En metafase, alineación y anclaje, esto se lo voy a mostrar mejor porque tengo el esquema acá. Aquí, recuerden. Profase, formación, lo que les decía, ¿cierto? Los cromosomas se empiezan a formar, la membrana del núcleo, la carioteca se empieza a desvanecer, ¿cierto? O bien se desorganiza, mejor dicho, ¿sí? Los centriolos empiezan a migrar hacia los polos opuestos, por eso después están ahí ubicados, ¿vale? Y van formando el uso mitótico. Metafase, se alinean los cromosomas, se anclan el uso mitótico, ¿sí? Es así de simple. Anafase, se rompen los cromosomas, ¿vale? Por ende, una cromátida hermana se va a un polo y la otra cromátida respectiva, hermana también, ¿cierto? Va al otro polo, ¿ya? Y en telofase, todo lo opuesto a profase, ¿sí? Se reorganiza la carioteca, se descondensa la cromatina o el material genético, ¿cierto? Se suelta, a eso se refiere, ¿vale? Y ya está lista para hacer citocinesis. Diferencia de la citocinesis, recuerden que a nivel animal se realiza con un anillo contráctil de actina y miosina, que es básicamente un estrangulamiento, ¿cierto?, de esta zona para aislar lo que sería una célula por acá y otra por acá, ¿ya? Y en vegetales se forma un fragmoplasto, que es una pseudo pared celular, ¿vale? Que es una pared provisoria en el fondo para aislar los dos núcleos, las dos células en el fondo, ¿ya? Y quien forma ese fragmoplasto es el Golgi. Ojo ahí, recuerden que les pueden preguntar qué pasa si el Golgi está inhibido, ¿cierto? O bloqueado, entonces no puede formar la pared celular, entonces formaríamos una célula con dos núcleos, ¿ya? Lo mismo acá, si la actina y la miosina están con problemas, no puede formar el anillo contráctil, por ende se va a formar una única célula con dos núcleos, ¿ya? Meiosis, en cambio, ¿cuál es el objetivo? Formar células haploides, ¿cierto? Con variabilidad genética, ¿ya? Hay dos tipos de meiosis, ¿ya? O bueno, dos fases en el fondo, o dos grandes partes, ¿cierto? La meiosis uno reduccional para formar directamente ya células haploides, N2C, y la meiosis 2, ¿cierto? Para romper cromosomas, para formar de lleno ya lo que son células haploides totales, ¿cierto? Gametos funcionales. ¿Bien? Recuerden que la fuente de variabilidad genética es la meiosis 1 solamente, ¿cierto? El crossing over en la profase 1, entre cruzamiento cromosómico, ¿cierto? O recombinación genética, es intercambio de segmentos cromosómicos, por ende, mezcla, ¿sí? Y eso aporta variabilidad. Ya la permutación cromosómica, ¿cierto? De distribución azarosa, es decir, una distribución como salga, ya la célula lanza los cromosomas y como queden, ¿cierto? Donde queden, define su camino para después, ¿ya? O sea, hay un montón de posibilidades que se pueden dar en cuanto a este lanzamiento que hacen las células, ¿vale? Eso solamente en metafase uno, ¿ya? Lo que es gametogénesis, la formación de gametos como tal, ¿cierto? Hay ciertas etapas comunes a nivel masculino-femenino, ¿cierto? Si vamos por la gametogénesis masculina se le llama espermatogénesis, si vamos por la gametogénesis femenina se le llama ovogénesis, ¿ya? Y en ambos casos, tanto a nivel masculino como femenino,
¿cierto? Se da proliferación, ¿cierto? Por las gonias, ¿sí? Ovogonias o espermatogonias, están proliferando, aumentando cantidad, mitosis, 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 las que son seleccionadas para avanzar en el proceso, ¿cierto? Me estoy refiriendo a esta parte de acá, un poquito. Estoy refiriendo a esta parte de acá, ¿cierto? Recuerden, aquí están a nivel de gonias, ¿cierto? Todas las que están proliferando, es decir, aumentando en cantidad, mitosis, 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 ¿ya? Las que son seleccionadas para crecer, ¿cierto? Pasar por interfase, ¿cierto? Alcanzan el estado de cito uno aquí, cito uno que alcanzan el estado de 2N4C, ¿vale? Y están listas para entrar a meiosis uno, ¿ya? Son citos uno, ya sea espermatocito uno o ovocito uno, que van a entrar a meiosis uno, ¿sí? Se dividen en el fondo acá, una vez, y alcanzan el estado de citos 2, ¿ya? Que esos citos 2 van a entrar a la meiosis 2 y ya después tienen que avanzar por su respectivo proceso para estar en el estado ya de gameto para la fecundación, ¿ya? Recuerden que la fecundación es la unión de los dos gametos, ¿cierto? Para formar el cigoto, que es la célula resultante de la unión de estos dos células. Ahí está, ¿ya? La reproducción y regulación sexual, ¿cierto? Tenemos tipo de reproducción sexuada, ¿cierto? La asexuada involucramos un solo progenitor capaz de formar, en este caso, descendencia, que puede ser fisión binaria, un tipo de reproducción asexuada, que sería el caso de las bacterias, que forman un montón, ¿cierto? En un par de minutos. Yemación, cuando le da una yema, le sale como un porotito a la célula en un costado y se desprende. Después ese porotito que se desprendió crece, crece, crece hasta alcanzar esa célula, la célula original en cuanto a su tamaño, ¿vale? Esporulación, que es propio de hongos, cuando salen muchas células disparadas, ¿cierto? Y la fragmentación, cuando de un solo fragmento del individuo, ¿cierto? Se forma otro individuo, ¿ya? Y la reproducción sexual, en este caso, involucramos dos progenitores. Es la diferencia principal entre la asexual y la sexual, ¿ya? ¿Cuál es la característica que hay que tener en cuenta aquí? La asexual involucramos muchos descendientes, por lo general muy rápido, ¿ya? Pero, y bueno, son todos iguales, no hay variabilidad, son todos idénticos, clones prácticamente. Entonces, a uno que le golpee alguna presión del ambiente, le va a pegar a todos por igual, ¿ya? En cambio, la reproducción sexual, como hay variabilidad, ¿cierto? Tiene una ventaja evolutiva por sobre la reproducción asexual, porque al tener variabilidad, algunos resisten mejor que otros esas presiones ambientales, ¿ya? A nivel del sistema reproductor femenino, ¿cierto? Tenemos acá diferentes secciones, ¿cierto? Del aparato reproductor femenino. Ovarios, ¿cierto? Lo que son la gónada, ¿cierto? Produce estrógeno, progesterona, ovocitos, ¿cierto? O sea, hormona sexual femenina, ¿cierto? Y la célula sexual femenina, ¿vale? El oviducto, que sería estos conductos que conectan, ¿cierto? Los ovarios con el útero, ¿cierto? Y el útero, el órgano de la gestación. Sistema reproductor masculino, su gónada, ¿cierto? Sería el testículo, donde se produce la hormona sexual masculina por excelencia, que sería la testosterona, y se forma el gameto masculino, que sería el espermatozoide, ¿ya? La sección del epidídimo, donde madura el espermatozoide, ¿cierto? Y después tienen que pasar hacia las glándulas anexas, donde la vesícula seminal, ¿cierto? Aporta fructosa hasta un 60% del volumen seminal, ¿vale? Y principalmente fructosa, que es nutriente, o sea, energía, ¿vale? Para que acompañe esa energía, ¿cierto? En el viaje de esos espermatozoides. La próstata cubre a los espermatozoides, ¿cierto? Para protegerlos de la acidez vaginal, ¿vale? Y la glándula de Gowper lubrica la zona para que, la uretra, mejor dicho, para que puedan salir más fácilmente en la eyaculación, ¿ya? Regulación hormonal, esta parte era importante, recuerden, ¿cierto? El hipotálamo era el centro de mando, que le decía yo, ¿cierto? De donde se dirigen los procesos endocrinos. Entonces el hipotálamo comanda a la hipófisis diciéndole libera más o libera menos, ¿ya? La hipófisis libera la gonadotrofina, que son la FSH y la LH, ¿cierto? Donde en el fondo estas hormonas van a ir a actuar en las gónadas, tanto en la gónada masculina, testículo, como en la gónada femenina, ovarios, ¿ya? Mantiene lo que es se mantiene lo que es la homeostasis, ¿cierto? En el feedback negativo, que es un mecanismo de regulación hormonal, ¿cierto? Para estar dentro del rango de equilibrio, ¿cierto? Si se desequilibra esto, ya sea para arriba o hacia abajo, ¿cierto? Tenemos mucho, tenemos poco, ¿cierto? O van a bajar o van a subir, ¿cierto? Lo que son ciertas variables para que estemos en un rango de equilibrio, la homeostasis, ¿vale? Eso es un feedback negativo, es un mecanismo para regular, ¿ya? En cambio, el feedback positivo, ¿cierto? Rompe la estabilidad. Lo que se da es que aumenta y aumenta y aumenta y aumenta y aumenta una variable para llevar al cambio, ¿sí? A nivel del ciclo sexual femenino, que sería el ciclo menstrual, ¿cierto? Aquí tienen que tener en cuenta, esto sí se lo voy a mostrar nuevamente acá. Ciclo menstrual, esto, ¿ya? Recuerden que hay dos grandes áreas en el fondo, ¿sí?
hay un punto de referencia que sería la ovulación, que marca el antes y el después, ¿cierto? Y el día uno, que sería el inicio de la menstruación, ¿vale? Ese inicio de la menstruación inicia el ciclo a su vez, ¿vale? Entonces de ahí, la primera gotita en el fondo de tejido endometrial que cae, ¿cierto? Entonces contamos día uno en adelante, ¿ya? La fase preovulatoria o folicular, ¿cierto? Toda esta fase de acá, a esto me refiero, ¿ya? Donde está actuando la FSH, ¿cierto? Para estimular al folículo, el folículo crece, el folículo es la cámara donde está el ovocito adentro, ¿cierto? Ahí está el ovocito. Entonces, todo ese desarrollo del folículo lo ejecuta la FSH, ¿ya? Lo comanda, ¿vale? A medida que crece el folículo, ¿cierto? Estas células del folículo son varias, ¿ya? En tamaño, en cantidad, ¿cierto? Y con ello también aumenta lo que es el estrógeno, ¿sí? A su vez, la LH también viene en un aumento cercano a la ovulación porque la LH tiene que alcanzar el pic, ¿cierto? Se da ese pic y ocurre la ovulación. Si no hay pic de LH, no hay ovulación, así de simple, ¿vale? Luego de la ovulación, es decir, de la ruptura de ese folículo, de la salida, ¿cierto? De ese ovocito, el ovocito sigue su trayecto y los restos foliculares, ¿cierto? Se quedan adentro del ovario y se convierten en el cuerpo lúteo, que es una bomba de hormonas, ¿ya? Produce más estrógeno, ¿cierto? Y empieza a participar lo que es la progesterona, que la forma también el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo, a medida que va bombeando hormonas, cuando no hay embarazo, va degenerando, ¿cierto? Se hace achica hasta convertirse en un cuerpo chiquitito que ya no hace nada, ¿vale? Como decae las hormonas, porque el cuerpo lúteo ya degeneró, ¿cierto? Se achicó, ¿cierto? Es un efecto en cadena. El cuerpo lúteo, caen las hormonas, ¿cierto? Ya no hay quien mantenga el endometrio, ¿cierto? Y por eso se desprende, ¿vale? Porque ¿qué es lo que hace el estrógeno? Inicia el engrosamiento del endometrio y la progesterona acá, ¿cierto? Mantiene el engrosamiento del endometrio y estimula a este endometrio para que secrete, ¿cierto? Produzca sustancias nutritivas para el embrión, ¿ya? Hay que tener en cuenta aquí también el periodo fértil, ¿sí? ¿Cómo se obtiene? Con la duración del ciclo. Recuerden, chicos, no es el día 14, ¿ya? No es el día 14, no es que día 14 siempre va a ovular, no, va a depender de la duración del ciclo. Por lo general se utiliza la referencia de 28 días. Da la casualidad de que justo 28 menos 14 da 14, pero si fuesen 30, por ejemplo, ya 30 días del ciclo, 30 menos 14 les da 16. Entonces, ese sería el día hipotético de ovulación y de ahí, de ese día hipotético de ovulación, se consideran unos 2 o 3 días antes, 2 o 3 días después, ¿ya? Y esa sería la ventana de fertilidad de la chica, ¿vale? Si fuese 32, por ejemplo, 32 menos 14, 18, entonces 10, 18, lo mismo. Ahí tenemos la ventana de fertilidad, ¿vale? Ciclo menstrual es importante por eso. ¿Bien? Ya, métodos anticonceptivos, clasificación por mecanismo, ¿cierto? De barrera, por ejemplo, lo que es el preservativo o condón, ¿cierto? Porque es una barrera para los espermatozoides. Diafragma, que también es este artefacto que se introduce a nivel vaginal, ¿cierto? Y tapa, ¿cierto? Recubre lo que es el cervix o el cuello uterino y se acompaña por lo general de espermicidas, que es una jalea anticonceptiva que está dentro del diafragma, este está como copita, ¿cierto? Que se introduce a nivel vaginal y queda ahí alojado en el cervix, ¿vale? A nivel farmacológico, las píldoras orales combinadas, es decir, o anticonceptivos orales combinados. Es una mezcla de estrógeno y progesterona para confundir al hipotálamo, ¿cierto? Y que no haya ovulación, ¿sí? Es uno de los más efectivos que hay, ¿vale? Quirúrgico, es decir, cirugía, ¿cierto? Ligadura de oviducto, cuando se corta y se amarra, o se corta y se cauteriza, ¿vale? O directamente no se corta, pero se le coloca un clip, ¿ya? Pero se está ligando, en ese caso, ¿cierto? Lo que sería oviducto, con el fin de qué? De que no se encuentre el espermatozoide con el ovocito, ¿ya? Vasectomía, estamos hablando de que se corta derechamente el conducto deferente, ¿ya? Que es el conducto que está por sobre el epidídimo, ¿sí? Por sobre los testículos, ¿vale? Entonces se corta y quedan aislados los espermatozoides en el epidídimo y no pasan a formar parte del líquido seminal, ¿vale? Por eso la vasectomía también es súper efectiva, ¿ya? Natural, nosotros vimos también lo que era el calendario, es decir, lo mismo que le estaba diciendo ahora, de encontrar el día hipotético de ovulación de las chicas de acuerdo al calendario, ¿sí? La duración del ciclo menos 14, encontramos la ventana de fertilidad, ¿vale? O bien se combina, o se puede combinar, mejor dicho, con lo que es el método Billings, ¿cierto? Que es la de la mucosidad cervical, ¿cierto? Que mientras más líquido sea, más fértil es la chica, es decir, más cercana a su día de ovulación, ¿vale? O bien más espeso, ¿cierto? Más alejado de su día de ovulación, más infértil es la chica, ¿vale? Y la temperatura basal, que era otro método natural, implica que después de la ovulación, la temperatura basal de la chica aumenta un poquito, ¿ya? Y eso es gracias a la progesterona, que está justamente en la etapa posovulatoria.
¿vale? Entonces se registra lo que es la temperatura basal de la chica durante todos los días, ¿cierto? Por 3 ciclos para determinar, de este punto en adelante o de este día específico del ciclo en adelante, entonces aumentó la temperatura, por ende, este es el día de ovulación, ¿ya? Por eso hay que fíjense, la natural, ¿cierto? El mecanismo natural, en este caso, calendario eh, o abstinencia de días fértiles, ¿cierto? Método Billings o de la temperatura basal, ¿cierto? Todos se están apuntando a identificar el periodo fértil de la chica, ¿ya? No intervenirlo, por eso es natural, ¿ya? Ciertas propiedades, bueno, aquí los criterios de clasificación, ¿cierto? Si el origen es natural o artificial, es decir, si hay alguna intervención del cuerpo o no la hay, si es irreversible, ¿cierto? Eso va a depender del tipo de mecanismo que estemos hablando y la efectividad también. Hay una clasificación ahí enorme de esta parte, se las vuelvo a mostrar acá. Hay personas que no la vieron, estoy seguro. Acá, ahí. ¿Ya? Si se dan cuenta aquí, es cierto lo que es cierta clasificación de acuerdo a los porcentajes de. En este caso no es porcentaje de efectividad, es porcentaje de error que tiene. ¿Ya? Es decir, el espermicida, por ejemplo, tiene 28%, es el que más error tiene en el fondo. ¿Ya? Y el implante subcutáneo o implante subdérmico, que es ese como fosforito que se coloca en el brazo, ¿ya? Es el más efectivo porque tiene baja tasa de error, ¿ya? 0,05% de error. ¿Bien? Y a nivel de las ITS, recuerden la diferencia entre ETS e ITS, es que las ITS hablamos de infección, así que la persona tiene el patógeno, ¿cierto? Puede que no presente síntomas, como en el caso de la enfermedad, que ahí sí presenta síntomas. La ITS está presente en la infección en la gente, pero puede que no lo presente, como le digo, los síntomas, adquiridas por contacto sexual o también, aquí falta algo, ¿ya? Adquiridas por contacto sexual o bien por sangre, ¿ya? También puede ser, ¿vale? Fluidos sexuales o bien derivados de sangre, ¿ya? Puede ser causado por virus, ¿cierto? Bacterias, hongos, protozoos, insectos. Aquí, que era lo importante que les comentaba yo, el agente patógeno. Si es un virus, se ataca con antivirales, ¿ya? O en el caso de ser un retrovirus, como en el caso del VIH, ¿cierto? Se ataca con antirretrovirales, ¿vale? Porque es un retrovirus, funciona distinto, ¿ya? Si es bacteria, se ataca con antibióticos. Si es hongo, se ataca con antifúngicos, ¿vale? Si es protozoo, antiprotozoarios, y así, ¿vale? ¿Ya? Prevención, uso correcto del condón, ¿cierto? Más allá de higiene, ¿cierto? Es netamente el uso del condón y el uso correcto, obviamente. ¿Ya? Y ejemplos, bueno, aquí hay distintos que también están acá, ¿vale? ¿Sí? Gonorrea, sífilis, clamidia, también se las dejé acá, ahí las pueden ver con más calma. ¿Bien? Ya pasamos a la de biotecnología y después ingeniería genética. Ya pasemos a la de biotecnología y genética. Después terminamos con evolución ecológica. De biotecnología, recuerden que es lo que implica la biotecnología como tal, es el uso del ser vivo o derivados del ser vivo para algún producto o proceso de interés humano. ¿Sí? Es decir, para, qué sé yo, tener más recursos alimenticios, para tener o para obtener, mejor dicho, un medicamento, ¿sí? Pero es algún producto de interés o de interés, ¿ya? ¿Vale? La ingeniería genética está dentro de la biotecnología y estamos hablando del conjunto de técnicas para sí manipular, ¿ya? Sí manipular genéticamente, es decir, modificar lo que sería a un organismo. Por eso formamos al OGM, el organismo genéticamente modificado, a través de ingeniería genética, ¿vale? Bien. Ahora, aquí pueden haber diferentes técnicas para formar al organismo genéticamente modificado, ¿cierto? Mutagénesis, formar, o sea, inducir mutaciones, ¿cierto? Transgénesis o cisgénesis, ¿cierto? Donde hay movimiento de genes, pero la transgénesis es lo importante, porque la transgénesis estamos involucrando mover genes de un individuo, de una especie, ¿cierto? Hacia individuos de otra especie. Entonces estamos haciendo una combinación de genes de especies diferentes, ¿vale? ¿Qué técnicas principales encontramos acá? La principal, chicos, y esta es la que tenemos más en cuenta, el ADN recombinante, ¿vale? La terapia génica y el CRISPR-Cas, ¿vale? ADN recombinante, la enzima de restricción, las ligasas y los vectores, ¿cierto? Esas son las tres herramientas moleculares para usar el ADN recombinante, ¿ya? Recuerden que aquí yo se lo había mostrado, cuidado, acá, la que era importante era esta, acá, ¿sí? Forman en el plásmido, que sería el ADN de la bacteria, ¿cierto? Que no tiene su ADN mezclado con ese, ¿ya? O sea, su ADN personal, su ADN propio, es un ADN bacteriano, pero aparte tiene al plásmido. Y nosotros podemos extraer ese plásmido, lo cortamos con enzima de restricción, como se ve acá, ¿cierto? Entonces se abre y le incorporamos un gen de interés. En este caso es el gen de la insulina humana. Entonces acá tenemos, bueno, con ligasa, ¿cierto? Se junta, ¿cierto? Se une o se vincula ese segmento, ¿vale? Y tenemos un plásmido recombinante, es decir,
una mezcla de material genético bacteriano con material genético de interés, ¿sí? Que en este caso, como les decía, es para formar insulina, pero aquí puede ser un gen, por ejemplo, para formar, qué sé yo, alguna otra hormona, ¿sí? T3 y T4, por ejemplo, ¿ya? O formar hormona del crecimiento, también puede ser, ¿vale? Y aquí ya tienen un vector, ¿sí? Que era el vector, porque la enzima de restricción son las tijeras, ¿ya? Para cortar. Las ligasas son las proteínas o enzimas, ¿cierto? Que ligan, unen. Pero el vector es el vehículo, ¿cierto? Es decir, toda la combinación de genes que lleva el gen de interés que nosotros estamos buscando utilizar, ¿vale? Ese es el vector, es un vehículo que transporta los genes, ¿vale? Aquí esto lo explicamos en clase, ¿cierto? Es decir, se hace justamente todo ese proceso para formar el plásmido recombinante, ¿cierto? La bacteria recombinante, donde se le incorporó el plásmido recombinante, esto se multiplica para que simplemente funcione. Entonces, como el plásmido y en sí la bacteria está engañada, ¿cierto? Lee ese plásmido y cuando pasa por ese fragmento de gen que le dice, hey, con esto puedes formar insulina humana, entonces esa bacteria forma insulina humana, ¿sí? No insulina bacteriana, sino que insulina humana, porque es un gen de una célula humana, ¿vale? Terapia génica involucramos lo que era la manipulación de virus, ¿sí? Para ayudar al paciente, ¿sí? Aquí netamente en la terapia génica se involucra lo que es curar o sanar a la persona, ¿ya? ¿Vale? Tratar lo que sería una enfermedad o condición de la persona, ¿vale? Bien, eso, ya terapia génica, entonces tratamiento, ¿cierto? Con virus que llevan material genético que están modificados, ¿vale? La PCR era básicamente tomar unos fragmentos de ADN y amplificar esa señal, es decir, sacar más y más copias y más copias y más copias de material genético. Secuenciación de ADN, en cambio, involucramos lo que es el conocer el ADN en orden, ¿cierto? O sea, ¿en qué orden está? Hay un nucleótido 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuáles son? ¿Sí? Conocer en detalle toda esa secuencia de ADN, eso es secuenciación, ¿vale? Que se complementa con la electroforesis en gel. ¿Cierto? Que permite conocer el tamaño, ¿cierto? O el peso también, peso molecular o masa molecular, ¿cierto? De ciertas proteínas o ciertos fragmentos de ADN o ciertos fragmentos de ARN, ¿vale? CRISPR-Cas, ¿por qué era importante? Porque es una técnica de precisión quirúrgica, ¿vale? Para cortar al material genético en zonas específicas, ¿vale? Se complementa lo que es la proteína Cas9, que es una enzima de restricción, ¿cierto? Que corta en sitios en particular, se complementa con el ARN guía, ¿sí? Este ARN guía que está acá, como es un ARN mensajero complementario con esta sección de ADN, ¿cierto? Hay un apareamiento de bases acá, ¿cierto? Supongamos adenina con timina, citosina guanina, citosina guanina, citosina guanina, adenina timina, adenina timina, y así, ¿vale? ¿Para qué? Para que en esa zona encaje ese ARN mensajero. Y va pegadita, ¿cierto? Lo que es la proteína Cas9, ¿vale? Entonces, la precisión de corte es mucho mejor, ¿vale? ¿Vale? Por eso CRISPR-Cas9 es importante por esa precisión. ¿Bien? Y la bioremediación era netamente el uso de organismos genéticamente modificados, por ejemplo, qué sé yo, ¿cierto? O bien, biotecnológicamente hablando, ¿sí? No a nivel de modificación genética, sino que usar al individuo, ¿cierto? Para limpiar, por ejemplo, ecosistemas que vuelvan a su estado natural, ¿vale? Que, por ejemplo, fue alterado, un derrame de un petróleo, por ejemplo, se derramó petróleo, entonces usamos ya sea organismos genéticamente modificados o bien hongos, por ejemplo, que coman petróleo, entre comillas, para restablecer las condiciones naturales de ese medio, ¿vale? En el último bloque, el de evolución y ecología, que este es bien amplio, vamos a ir viendo las dos áreas que fueron de las últimas clases, ¿ya? A nivel de teorías evolutivas, las tres más importantes, lamarquismo, darwinismo y el neodarwinismo, ¿ya? Lamarquismo, recuerden que las ideas centrales de Lamarck implicaban que efectivamente hay un cambio, o sea, hay evolución, ¿ya? Que la presión del ambiente está ejerciéndose para que ese individuo cambie, en el fondo, ¿ya? Pero él propone que las especies cambian, se modifican en función del uso y desuso, ¿ya? Es decir, usa mucho un órgano, lo potencia, ¿vale? O sea, se va optimizando ese organismo a medida que usa el órgano. Si no lo usa, desuso, ¿cierto? Pierde ese órgano. Y todo lo que modifica ese organismo a medida que va viviendo y va usando o desusando, ¿cierto? Un órgano, va a pasar a la descendencia, ¿sí? Por eso son caracteres adquiridos. Es decir, lo que pensaba justamente un viejito sádico, que le comenté por ahí a alguno de los chiquillos en las clases, ¿cierto? Este viejito sádico tomó varias generaciones de ratones y les fue cortando la cola, ¿vale?
13 generaciones de ratones, por ejemplo, que les cortó la cola, les cortó la cola, les cortó la cola. Entonces, ¿qué es lo que pensaba, ¿cierto? O lo que debería haber ocurrido si seguíamos las leyes o sea, las reglas de Lamarck, ¿cierto? Es que a medida que iban teniendo más generaciones de ratas, tendrían que por lo menos haber tenido las colas más cortas, hasta que ya no tuvieran cola, ¿cierto? Porque no la usaban, ¿vale? ¿Y qué pasó? Que eran todas del mismo largo, siempre, ¿sí? Entonces se echó abajo en el fondo la teoría de Lamarck, ¿vale? Él propone que la jirafa, por ejemplo, su cuello crece por eso mismo, porque estira su cuello, lo fuerza, entonces lo usa un montón y por eso se va agrandando. Darwin propone que no es así, que hay una variabilidad de los individuos de la población, ¿cierto? O sea, sí está el cambio presente, en las ideas darwinianas, sí está el cambio presente, sí está la presión del ambiente, pero la variabilidad es la clave, porque al ser variables los individuos, o sea, hay variedad de individuos, algunos más grandes, más chicos, otros colores, tamaños, de estructuras, qué sé yo, ¿cierto? Hay un éxito reproductivo diferencial. Algunos quedan, otros no. Así de simple, ¿ya? Y la teoría sintética de la evolución involucra todos los conocimientos de Darwin, ¿cierto? Pero se combinan con los de genética, ¿vale? Es decir, todas las variaciones de mutación y recombinación genética explican la variabilidad, que era lo que no podía hacer Darwin en su momento, ¿ya? Y acá la teoría sintética de la evolución coloca su precisión en dónde está la evolución, que es el cambio de las frecuencias alélicas. Aquí recuerden lo que es la diferencia o la precisión de genotipo versus fenotipo, ¿ya? El genotipo viene a ser el conjunto de genes, ¿ya? Es decir, qué combinación de genes tiene la persona, ¿vale? Y el fenotipo es el resultado, es la expresión de esos genes, es decir, las características que ustedes pueden observar. Color de ojos, color de piel, color de pelo, tipo de nariz, todo lo que es observable, características observables, viene a ser fenotipo, pero está en base a un genotipo, ¿vale? Y las frecuencias alélicas son justamente porcentajes. ¿En qué porcentaje de esa población son rubios versus porcentaje de población que es de color café, ¿cierto? Su pelaje en vez de rubio, ¿sí? Entonces, esos porcentajes son las frecuencias alélicas. Si de generación en generación las frecuencias alélicas se mantienen igual, entonces no hay evolución. Si hay cambio en las frecuencias alélicas, entonces hay evolución, ¿ya? Eso es lo que dice la teoría sintética o neodarwinismo, ¿vale? Mecanismos evolutivos, es decir, qué fuerzas evolutivas son las que participan para que haya cambios en las frecuencias alélicas, porque eso es lo clave, recuerden, si hay cambios en las frecuencias alélicas, hay evolución. ¿Cuáles son las fuerzas evolutivas que participan ahí? Mutación, es decir, generación de nuevos alelos por cambios en material genético, incluso de forma espontánea, ¿ya? La misma selección natural, en este caso, se proponen ciertos modelos a el ambiente, ¿cierto? Y si la naturaleza dice, si a este le sirve, se adapta, queda, ¿sí? Si no, no queda, ¿vale? Eso es lo que dice la selección natural, ¿vale? Flujo génico es otra forma de ir variando las frecuencias alélicas porque los individuos se mueven de una población a otra. Entonces llevan consigo los genes, modifican las frecuencias alélicas de las poblaciones de donde salieron y también las frecuencias alélicas de las poblaciones a las que llegan, ¿vale? A esas poblaciones que llegan justamente llevan los genes, por eso se llama flujo génico, ¿vale? Porque se mueven los genes, porque se mueven los individuos, ¿ya? Y la deriva génica son cambios abruptos, ¿sí? Cambios repentinos y bruscos que se dan en las frecuencias alélicas y por eso se llama deriva génica, porque no participa en la selección natural en este caso, ¿ya? Es decir, da igual si hay varios verdes o varios cafés o varios de gran tamaño, pequeño tamaño, da igual, les va a golpear a todos por igual, ¿sí? Hay dos tipos de deriva génica. Una es el cuello botella, que es cuando se reduce la población por algún efecto catastrófico, ¿sí? Es decir, que, por ejemplo, un incendio, una erupción volcánica, un tsunami, un terremoto, ¿cierto? Algo catastrófico hizo de que se redujera esa cantidad de individuos de la población y por ende se puede haber perfectamente quedado un solo alelo, ¿sí? ¿Qué son los alelos? Son las variantes de un gen para una característica, ¿sí? Lo que hablábamos del genotipo, ¿cierto? Del fenotipo, ¿vale? Los alelos serían eh, las variantes, o sea, o las opciones que hay dentro de la característica, es decir, color de pelo, por ejemplo, rubio o café, ¿sí? Esos son dos alelos, ¿sí? Entonces acá el cuello de botella, ¿qué implica? Que, por ejemplo, teníamos 70% rubio, 30% café, estoy inventando, ¿ya? Y después de ese cuello de botella, puede haber sido 100% rubio, 0% café, ¿sí? ¿Qué pasó? Se fijó, ya esa es la expresión que se utiliza, se fijó el alelo rubio.
¿sí? Porque el que quedó, el otro no, ¿ya? ¿Vale? ¿Pero por qué? Por un efecto del azar, ¿sí? Cambio aleatorio, o sea, no fue preparado, ¿vale? Ni planeado. Y el efecto fundador es otro tipo de deriva génica, es otra dinámica que tiene la deriva génica de funcionar, en donde hay ciertos individuos de una población, o sea, hay una población variada, muy, muy variada, que algunos individuos, un grupo reducido de los individuos de la población salió de esa población para colonizar una población nueva, ¿sí? O un sector nuevo. Entonces, repoblaron en un cierto sector, ¿ya? O poblaron, mejor dicho, nuevamente ese. Y el efecto fundador, estamos involucrando que hay individuos de una población que salieron de esa población para formar, en el fondo, una nueva población en otro sector, ¿sí? Por eso es efecto fundador. Variedad de individuos que había en esa población salieron, por ejemplo, dos, ¿sí? Solamente dos individuos que ya tienen ciertas características, ¿ya? Entonces, van a colonizar ese nuevo sector en una isla, por ejemplo, ¿ya? Y fundan su población. Entonces, tienen sus frecuencias alélicas aparte, ¿ya? Eso es deriva génica con efecto fundador, ¿vale? Tipos de selección, esto es importante, ¿eh? ¿Ah? Recuerden, esto se lo voy a mostrar mejor dicho, acá. Recuerden los tipos de selección que implican, esto de acá, esto por mientras, la selección estabilizadora, ¿cierto? Que involucramos espérame, aquí, esto es fenotipo extremos, ¿sí? Y fenotipo promedio, ahí, al centro, ¿ya? La selección estabilizadora, la presión de selección, como se muestran aquí en las flechitas, se están ejerciendo sobre los fenotipos extremos, ¿sí? Esta es la presión de selección. Entonces, el fenotipo promedio es el que va quedando, ¿sí? Va quedando, quedando, quedando. ¿Sí? Por eso es estabilizadora, porque se favorece el mismo fenotipo promedio que venía trabajándose de antes, ¿ya? La selección direccional, en cambio, se ejerce presión desde un costado hacia el otro y queda un fenotipo extremo, que puede ser ese o bien puede ser el otro, ¿vale? Y la selección disruptiva, rompemos el patrón acá al centro, ¿ya? Y favorece lo que serían los fenotipos extremos, ¿ya? Se ejerce presión sobre el fenotipo promedio, ¿vale? ¿Ya? Eso es la selección disruptiva, ¿bien? Y lo que es selección sexual, pues cuando hay alguna selección de parte de algún sexo, ya sea el mismo sexo o el otro sexo, ¿ya? Aquí voy. Si es una selección intrasexual entre individuos del mismo sexo, es generalmente cuando los machos pelean entre ellos para poder acceder a aparearse con la hembra. Y la intersexual es cuando la hembra selecciona al macho, ¿vale? Eso obviamente modifica la frecuencia alélica, sí, porque puede inclinarse en el fondo la selección hacia un solo fenotipo. Y la selección artificial elegido por humanos. Ya, a nivel de las evidencias de la evolución son cinco, ¿sí? Paleontología, ligado a los fósiles, recuerden que son tres tipos de fósiles, de molde, que es la huella solamente, o marca que dejó el individuo. La inclusión, que es cuando los fósiles están dentro de alguna sustancia, que puede ser agua, congelada, en este caso, ¿cierto? El hielo, o bien el ámbar, ¿cierto? Donde queda adentro del resto fósil, o bien la permineralización, es decir, restos fósiles óseos, por ejemplo, el típico de los dinosaurios, ¿ya? La anatomía comparada, ¿cierto? Estamos hablando de comparar estructuras, ¿cierto? A estructuras homólogas, estamos implicando lo que es estructuras con un mismo origen, pero distinta función, ¿ya? Es decir, todos los mismos huesos que tenemos, nuestro brazo humano, ¿cierto? Con la pata del perro, la pata del lobo, la pata del zorrito, la pata del caballo, ¿cierto? La aleta de una ballena, el ala de un ave, ¿cierto? Todos tenemos los mismos huesos, pero los usamos de manera diferente, ¿vale? Eso sería estructuras homólogas porque quiere decir de que tendríamos un ancestro común, ¿cierto? Y se formaron estas diferentes especies con diferentes funciones, ¿ya? Esas mismas, y las estructuras análogas es al revés, es decir, un diferente origen, pero la misma función, ¿ya? Es decir, típico ejemplo de las alas, ¿sí? El ala del murciélago, que es un mamífero, el ala del ave, ¿cierto? O el ala, por ejemplo, sí, el ala del murciélago, un mamífero, del ave, del insecto, por ejemplo. Claro, son súper diferentes, son diferentes categorías, ¿cierto? Un mamífero, un ave y un insecto, pero los tres pueden volar, ¿sí? Tienen la misma función, ¿ya? Eso sería una de las estructuras análogas. Biogeografía es la combinación de la evolución de la Tierra con la evolución de las especies, ¿cierto? Que en base a evidencias, ciertos registros de fósiles en diferentes zonas, ¿cierto? Del planeta, decimos, estos individuos pudieron haber estado acá en base, ¿cierto? A la deriva génica, o sea, perdón, a la deriva continental que se va moviendo, ¿cierto? Los continentes, ¿ya? Hay registros, ¿cierto? De individuos que estuvieron en África, por ejemplo, y otros que estuvieron
de la misma especie que estuvieron en Sudamérica, por ejemplo, ¿ya? Pero ¿cómo? Si hoy en día están tan alejados de sus continentes. Bueno, ahí es donde la biogeografía entra a decir, esto es una evidencia de que la evolución es un hecho, ¿ya? La embriología, lo mismo, de comparar estructuras, igual que la anatomía comparada, o comparar, mejor dicho, procesos, ¿cierto?, del desarrollo embrionario de diferentes especies, ¿ya? Y la biología molecular entra a analizar lo que es ADN, es decir, ir a la fuente misma de la información genética. Por eso la biología molecular es la que entrega más evidencia de la evolución y con más validez, ¿ya? A nivel de ecología y conceptos clave, ahora pasamos a la parte de ecología, y con esto ya vamos terminando. Nicho ecológico, ¿cierto? Involucramos todo lo que es el todo de la especie, literalmente, dentro de la comunidad, ¿ya? Es decir, cómo participa, ¿cierto? ¿Qué hace? ¿Qué come? ¿Cuánto come? ¿Cierto? ¿Dónde vive? ¿A qué altura vive? Es un todo de la especie, ¿vale? Todo lo que son las variables asociadas a esa especie. Eso involucramos nicho ecológico, ¿ya? Y recuerden que ahí se vincula con lo que son estos esquemas, ¿cierto? Así, ¿ya? Amplitud del nicho, ¿cierto? O variable asociada, que ahí se utiliza mucho lo que es tipo de alimento, tamaño de semilla, ¿cierto? Y qué sé yo, ¿ya? Entonces la especie A tiene un cierto rango de uso de esa variable y la especie B, o C o D, las que sean, ¿cierto? También tiene otro rango, ¿ya? ¿Qué es lo importante de estos esquemas? Que cada especie tiene su rango de uso, ¿cierto? Y hay puntos donde se pueden encontrar, como se muestra aquí, ¿sí? Entonces, toda esta parte, ¿cierto? Ese punto de encuentro es un solapamiento de nicho o superposición de nicho, que mientras más grande sea esa superposición de nicho, más competencia va a haber entre las especies, ¿ya? Ave es la especie que puede generar un impacto desproporcionado si es que se saca, ¿cierto?, de lo que sería esa comunidad, porque es súper importante, ¿ya? Como el caso de el pájaro carpintero, ¿cierto? El pájaro carpintero hace orificios en los árboles, ¿cierto? Y genera microhábitats para lo que son especies más chiquititas, ¿vale? Entonces, si no tenemos el pájaro carpintero, lo sacamos de la comunidad, entonces no hay quien forme esos orificios, ¿vale? La especie dominante, especie clave, disculpen, otra cosa, que la especie clave, algo que también les puede servir ahí, recuerden que los depredadores tope son especies clave, ¿ya? Porque los depredadores tope, que son los últimos de las cadenas tróficas, regulan a las poblaciones inferiores, ¿ya? La especie dominante es simplemente la que está, ya en más abundancia o más cantidad, ¿cierto? Por eso es dominante. Y el ingeniero ecosistémico es el que modifica el hábitat. Y el ingeniero ecosistémico es el que modifica el hábitat, ¿vale? Es decir, el ambiente, su entorno físico, ¿ya? Las relaciones interespecíficas, ¿qué es lo que involucramos acá? Bueno, aquí, esta parte de acá, yo le tenía un resumen, acá, esto. Y ahí pueden tener, ¿cierto? Las relaciones simbióticas, las no simbióticas, ¿vale? O las obligadas, no obligadas, ¿cierto? Con su respectivo símbolo. Recuerden que el más es cuando eh, el resultado, en el fondo, o la interacción como tal, a la especie le beneficia, el menos cuando le perjudica y el cero cuando le da igual, ¿ya? Entonces aquí, esto lo que más tienen que manejar en esta parte son ejemplos, ¿ya? Mutualismo más dependiente o simbiótica, ¿cierto? Aquí ejemplos del más, ¿ya? Del mutualismo. Nosotros con nuestras bacterias, ¿ya? Por ejemplo, el pez payaso, también con la anémona, ¿sí? Porque el pez payaso mueve a la anémona, ¿cierto? Eso que hacía Marlín, ¿cierto? De salir, ¿cierto? Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Eso lo hace el pez payaso realmente, ¿ya? Y con eso no solamente sale a observar, ¿cierto? A vigilar, sino que mueve a la anémona y le da oxigenación a toda la estructura de la anémona. Y la anémona le da un hábitat, ¿cierto? A lo que sería el pez payaso, ¿vale? Entonces ahí es donde se da el beneficio mutuo y si se separan pueden perfectamente morir, ¿ya? Por eso es dependiente. Protocooperación, en cambio, es más, pero no obligatoria o no dependiente, ¿sí? Como el caso de estos pajaritos que limpian los dientes a los cocodrilos, ¿ya? O están sobre la coraza de los rinocerontes que le están sacando unos parásitos, ¿cierto? Entonces se están beneficiando mutuamente, pero pueden estar perfectamente separados. Por eso protocooperación es no obligatoria. Comensalismo más cero, como el caso del pez rémora con el tiburón, ¿cierto? El pez rémora es oportunista, sigue, el tiburón come, ¿cierto? Y los restos que va dejando, el rémora los va obteniendo, sí va comiendo. Parasitismo más menos, donde para el parásito es la interacción, ¿cierto? Resulta positiva, ¿cierto? Porque obviamente está viviendo a expensas del hospedador, ¿ya?
y el hospedador obviamente no requiere del parásito, ¿vale? Depredación más menos, ¿cierto? Es decir, hay un depredador y una presa, ¿ya? Recuerden el gráfico depredador-presa, que básicamente estaba aquí, donde siempre, pero siempre, ¿cierto? En base a la dinámica de la presa, ¿cierto? Es decir, si sube la presa, hay más abundancia, ¿cierto? De alimento para que el depredador pueda comer. Entonces, si la presa, la población de la presa sube, la del depredador va a poder subir. Si baja la de la presa, entonces tiene que bajar la del depredador. El depredador depende de la presa. ¿Bien? La competencia siempre es menos menos, ¿cierto? Porque las dos especies que están en juego, que están ahí compitiendo, que están luchando por el recurso, gastan energía. Entonces, por eso las dos resultan afectadas, ¿vale? Y el amensalismo, menos cero, es decir, una especie que resulta perjudicada y otra que le da lo mismo, ¿ya? Estamos hablando del hongo penicillium, por ejemplo, de los árboles grandes que cubren de los rayos del sol, ¿cierto? Tapan de rayos del sol a las especies más chiquititas, entonces le afectan, ¿sí? Pero ellos están creciendo, hermano, ¿ya? Cierta estrategia reproductiva, los estrategas R versus los estrategas K, R de rapidez. Recuerden, yo les decía a los que tienen un potencial biótico amplio o muy potente, es decir, que crecen muy rápido, ¿cierto? Tienen ciertas características, estos estrategas R. Tienen una maduración muy rápida, es decir, alcanzan su edad reproductiva muy rápidamente, ¿ya? Generalmente muchos descendientes y generalmente también son más pequeños en tamaño, ¿vale? Como los conejos, como los roedores, ¿ya? Las bacterias, ¿vale? En cambio, los estrategas K, que es un modelo un poquito más lento, ¿cierto? Generalmente son de pocos descendientes, son de gran tamaño, como los mamíferos, por ejemplo, ¿vale? ¿Ya? Y esto se vincula de lleno con lo que son las curvas, que no está acá. Entonces se vincula con esto, las curvas S y curvas J, ¿ya? Las curvas J o crecimiento exponencial son modelos de crecimiento poblacional, pero de estrategas R, ¿sí? Porque crecen súper rápido, tienen un potencial biótico muy, muy poderoso, ¿ya? Entonces, cuando tenemos los recursos disponibles, ¿cierto? Crecen de forma exponencial. Por eso el crecimiento exponencial, o bien curva J, o bien, ¿cierto? Estrategas R, ¿ya? Que viene a ser lo mismo. Y los curvas S, ¿cierto? Que tienen un crecimiento logístico que es mucho más real, en el fondo, ¿ya? Eh, Me refiero a la realidad como tal, ¿cierto? Mucho más estable también, porque hay más control, donde la capacidad de carga, ¿cierto? Este límite que impone el ambiente, ¿cierto? Le dice, no, no puedes crecer más, ¿cierto? Porque no tienes más recursos suficientes, ¿cierto? Para lo que es la población, ¿vale? ¿Ya? Y eso viene a ser en el fondo los estrategas K, ¿sí? Donde capacidad de carga, de hecho, se representa justamente con la letra K. Bien, ya, flujo de materia y energía, hay que tener algunas ideas importantes ahí en mente, la diferencia, ¿cierto? O el alcance que tienen que tener en cuenta entre autótrofos y productores, ¿cierto? Que es lo mismo, ¿ya? Que tiene la capacidad de producir sus nutrientes, versus los heterótrofos o consumidores, ¿cierto? Que tienen que consumir a otro individuo para poder nutrirse, ¿vale? Los descomponedores, que son consumidores también, ¿cierto? Estos descomponedores son importantes porque reciclan la materia, es decir, convierte la materia orgánica en materia inorgánica, es decir, la descomponen, la degradan a compuestos más pequeños, que esa materia inorgánica se la entregan nuevamente a los productores, que los productores la vuelven a convertir en materia orgánica, ¿sí? Entonces ahí hay una dinámica bien importante entre productores, ¿cierto? Y descomponedores, ¿vale? Por eso es que, gracias a esa dinámica, la materia fluye de forma cíclica y la energía fluye de manera lineal, ¿ya? En un único sentido, porque es el sol el que entrega la energía, ¿cierto? Y nadie le retorna la energía al sol, ¿vale? Cadenas y tramas tróficas es una representación de justamente el flujo de la materia y la energía, en donde la cadena trófica representa solamente un camino, es decir, productor, consumidor primario, secundario, terciario, cuaternario, hasta ahí, por ejemplo, ¿vale? Pero las tramas tróficas involucran la suma de caminos, ¿sí? La suma de caminos o de cadenas tróficas, ¿ya? Es decir, esto, ¿sí? Ahí tienen una cadena trófica, solamente una, ¿ya? Y aquí tienen una red trófica, ¿sí? Varios caminos, ¿vale? Varios caminos, se cruzan, por eso es una red, ¿vale? Pero dentro de eso tienen que tener cuidado ahí con el tema de los niveles tróficos, ¿ya? ¿Qué implican estos niveles tróficos? Que cada ubicación o posición que va a tener una cierta especie, ¿cierto? Se le puede mencionar con el número o bien con la categoría. Es decir, si el productor, por ejemplo, está en la base, esto puede ser un nivel trófico 1, ¿ya? Pero también puede ser un productor, si lo menciono con el nombre de la categoría. El nivel trófico 2, que es el que sigue, es el consumidor primario, porque es el primero que come, ¿sí? Recuerden que tenemos productores y de ahí hacia arriba todo lo que son consumidores, ¿ya?
Entonces, consumidor primario o nivel trófico 2. Consumidor secundario o nivel trófico 3. ¿Sí? Consumidor terciario o nivel trófico 4. ¿Vale? Así que cuidado con eso, no los vayan a confundir. ¿Sí? Si no se queda el ejemplo de lo de acá, podemos tener productor, por ejemplo, consumidor primario, consumidor secundario, consumidor terciario. ¿Sí? O bien, productor, consumidor primario, ¿cierto? Consumidor terciario. Y listo. ¿Sí? ¿Vale? De aquí, fíjense, madre selva, consumidor, o sea, productor, ¿cierto? Productor, consumidor primario, consumidor secundario, o bien puede ser nivel trófico uno, nivel trófico 2, nivel trófico 3, jugar con eso, ¿ya? O productor directamente hacia el zorro, ¿cierto? Consumidor primario, ¿ya? O bien, nivel trófico uno, la madre selva, nivel trófico 2, el zorro, ¿ya? Recuerden que aquí también entran los depredadores tope, que son justamente el zorro, la lechuza, cuervo, ¿ya? Culebra, porque a ellos llegan flechas, pero no salen flechas desde ellos. Es decir, son depredadores tope porque hasta ahí nomás llega la cadena trófica y no tienen depredadores, ¿vale? Por eso son depredadores tope, ¿ya? La regla del 10% que también está ahí en el esquema, en el mapa conceptual, esto era importante porque de cada nivel trófico, el 100% de este nivel, ¿cierto? Claro, está almacenado en ese nivel trófico, pero va a pasar solamente el 10%, ¿sí? Al siguiente nivel trófico. Es aproximado, por eso es una regla, por eso no es una ley esto, ¿ya? Que está regido por la segunda ley de la termodinámica, que es la que indica que la transferencia de energía es ineficiente, ¿sí? ¿Qué significa esto de que no se aprovecha el 100% de energía, ¿vale? Que entra a la cadena trófica, sino que hay mucha parte de esa energía que se pierde en forma de calor, ¿cierto? O que no se alcanza a utilizar en el fondo, ¿vale? Si a eso apunta a que es ineficiente la transferencia de energía, ¿vale? Ahí está justamente lo de la regla del 10%. Y a nivel de impacto antrópico, ¿vale? Es decir, a impacto humano, ¿cierto? ¿Qué implicamos acá? Ciertas problemáticas medioambientales, como por ejemplo el efecto invernadero, ¿ya? Que estamos involucrando acá que los gases de efecto invernadero se están acumulando en cierta porción de la atmósfera, especialmente el dióxido de carbono, y a medida que se acumulan esos gases, los rayos del sol quedan retenidos ya entre la Tierra y esta capa de la atmósfera, entonces quedan rebotando, rebotando, rebotando estos rayos solares y calientan la Tierra. Por eso el efecto invernadero tiene que ver con el calentamiento global, ¿vale? Pero asociado principalmente al CO2. La destrucción de la capa de ozono, en cambio, se vincula más con problemas ligados a los CFC, ¿cierto? Que son los clorofluorocarbonos, ¿ya? La lluvia ácida se combina todo lo que son las emanaciones tóxicas del sector industrial, principalmente se combinan estos compuestos ácidos, se combinan con las gotitas de agua y caen, ¿sí? En la lluvia, ¿vale? Entonces, acidifican el suelo, acidifican los ríos, acidifican los lagos, pueden corroer estructuras, ¿vale? Por eso se le llama lluvia ácida, ¿vale? La eutrofización es una situación, se lo vamos a ver acá, estaba acá. La eutrofización es un problema ligado al agua, aquí, que implica exceso de nutrientes, ¿sí? Que llega al cuerpo de agua por ejemplo, mucho fertilizante, ¿sí? En el sector agrícola. Entonces, mucho fertilizante, mucho nitrógeno, mucho fósforo que llega al cuerpo de agua. Y a pesar de que uno dice, ya, tengo un nutriente, genial, ¿cierto? Pero desestabiliza un montón. Lo que estaba aquí naturalmente en equilibrio, ¿cierto? Se desestabiliza porque mucho exceso de nutrientes produce algas de rápido crecimiento, pero vida corta, entonces dejan una costra superficial acá, ¿ya? Si dejan una costra a la superficie, no pasa agua, ¿sí? Si no, perdón, no pasa luz, ¿ya? Si no pasa luz, ¿cierto? A las profundidades, la fotosíntesis baja, ¿cierto? Se pudre todo prácticamente, ¿vale? Y rebotan acá, ¿cierto? Los rayos del sol. Rebotan y rebotan y rebotan, ¿vale? Eso era eutrofización. ¿Vale? Bueno, a nivel del suelo, de la biodiversidad, del agua, del aire, podemos impactar todo, ¿sí? De diferentes áreas. ¿Bien? Y lo que es desarrollo sustentable, recuerden que es básicamente un desafío, ¿cierto? De usar los recursos de forma eficiente, ¿cierto? Pero de manera de no comprometer esos recursos para las siguientes generaciones. Dicho de otro modo, ¿cierto? Tener los recursos disponibles, explotarlos, ¿cierto? Para la generación actual, ¿cierto? Pero sin eh, afectar a las generaciones que vienen. O sea, que esos recursos estén disponibles tanto para esta generación como las
las que van a venir después, ¿vale? Ese es el desafío en el fondo del desarrollo sustentable, que se sustente en el tiempo, se mantenga en el tiempo, lo que es esa dinámica de forma inteligente en el fondo, ¿vale? ¿Ya? Así que eso. Chiquillos, les hice un mega, pero mega resumen, son solamente ideas centrales, recuerden. Espero que les haya servido. Y les recuerdo, cualquier cosa que necesiten, de lo que sea, obviamente que aquí les pueda servir o algo, ¿vale? Tengo por ahí en mente que también les voy a mandar unas preguntas, ¿ya? Pero escríbanme nomás. Eso, cualquier ayuda que necesiten de mi parte, cuenten conmigo. Bien, eso. Adiós.